Antes de continuar, quiero comentaros el contenido que hay en la carpeta que se os ha entregado al entrar en la jornada. En ella tenéis un librillo que se llama Comunidades de Aprendizaje. Este librillo lo tenemos colgado en la página web de la CODAPA, en las jornadas de Comunidades de Aprendizaje. Y en esa misma página tenemos colgados otros 8 documentos que son documentación básica relacionada con las comunidades de aprendizaje. Por si los queréis echar un vistazo, que yo os lo aconsejo desde aquí. Tenéis un librito del Principito. Ese librito del Principito es para esta tarde, para el taller de tertulia dialógica, perdonad. Es importante que visitemos nuestra página web, la de CODAPA, para ir viendo toda la documentación. Las ponencias serán colgadas en la página web, así como los PowerPoint que se pongan en la jornada. También vamos a incluir el listado de centros educativos en los que hay comunidades de aprendizaje en Andalucía, para que le podáis consultar en el momento que es. Y sin más, voy a pasar a presentaros a Luis Ibáñez Luque, que es el ponente que hemos elegido para que nos acompañe esta mañana y nos cuente un montón de cosas. Luis Ibáñez es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, maestro en Educación Musical, musicólogo y profesor superior de guitarra. Ha sido miembro durante 10 años de un grupo de investigación sobre currículum y formación del profesorado de la Universidad de Granada y asesor de formación del Centro de Profesorado de Ejido. Actualmente es miembro de un grupo de investigación sobre educación musical, miembro de la Red Utopía y Educación, un grupo de docentes de diferentes niveles, alumnado universitario y familias que apuestan por la innovación, las alternativas pedagógicas, la escuela democrática y las comunidades de aprendizaje. Es profesor de música en el IES Carmen de Burgos, de Huércal de Almería, así como coordinador de formación, innovación y evaluación en dicho centro. Un dato importante, o por lo menos a nosotros nos lo parece, es el tema que eligió para realizar su tesis, titulada Democracia, Participación y Negociación en el Aula, una propuesta de investigación-acción. Y sin más, tiene la palabra Luis Ibáñez. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo esta mañana lo que vengo un poco es a concretar un poco más las palabras de nuestro director general, que la verdad que ha hecho una visión global y bastante acertada de lo que son las comunidades de aprendizaje, pero en realidad Comunidades de Aprendizaje es un proyecto que tiene mucho que decir y mucho que desglosar y muchas actuaciones pequeñas o grandes, específicas, que podemos ir concretando, ¿no? Quiero agradecer a CODAPA y a FAPACE la oportunidad de estar aquí con vosotros y con vosotros. Para mí siempre es un placer estar con la familia, ¿no? Porque además creo que la familia soy muy receptiva y soy el gran motor de cambio, el gran motor en las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y además una cosa está clara, en todos los centros donde se plantea comunidades de aprendizaje siempre la familia dan un rotundo sí, un rotundo apoyo a comunidades de aprendizaje, ¿no? Esa es mi experiencia al respecto. Bueno, se viene hablando esta mañana bastante de comunidad de aprendizaje como proyecto de centro, ¿no? Como un proyecto con unos requisitos además muy exigentes, como decía el director general. Unos requisitos que, bueno, él no ha desglosado del todo, me va a tocar a mí. Los requisitos son muy exigentes. En primer lugar, se pide un curso de sensibilización, un curso de 30 horas que tiene que hacer todo el claustro, que tiene que comprometerse a hacerlo. Ese curso, además, se fomenta que esté abierto a familiares y a otras personas del entorno, que también puedan participar. De hecho, aquí en Almería, los casos que se ha hecho, así ha sido, y bueno, FAPACE se ha encargado de certificar a la familia. Y después de ese curso de formación, el claustro de profesores y profesoras tiene que aprobar el proyecto por una mayoría de 2/3. Esto es una cosa súper exigente. No hay ningún proyecto educativo en Andalucía, y no sé si a nivel nacional, que se apruebe por 2/3 del claustro. Incluso el proyecto educativo de un centro lo aprueba la mayoría absoluta. En ningún caso se pide que tengan que ser los 2/3. En el caso de comunidad de aprendizaje, sí. Se exige que sean los 2/3. Y además, me consta que lo miran con detenimiento. A mí, particularmente, mi opinión personal es que es bueno que así sea, que sea más exigente. Además de eso, tiene que estar aprobado por la Asamblea de Familias, incluyendo o no a las del AMPA, es decir, puede ser el AMPA o también otras familias, aunque no estén asociadas. Tiene que estar aprobado. Si no estuviera aprobado, tampoco se podría hacer. Tiene que tener el visto bueno del equipo directivo y tiene que tener el visto bueno del Consejo Escolar.
Las 4 cosas: claustro de profesores, AMPA o asamblea de familia, equipo directivo y consejo escolar. Si alguna de esas 4 cosas no estuviera de acuerdo, el proyecto no se puede hacer en un centro. Y repito, a mí no me parece mal que sea así de exigente, porque supone transformar todo un centro entero y si no estamos de acuerdo en esas 4 partes que hemos comentado, poco podremos hacer. A partir de ahí, bueno, luego ese sería el paso previo. A partir de ahí se presenta el proyecto y hay un informe favorable o desfavorable de inspección y un informe también favorable o desfavorable del centro de profesorado correspondiente. Y entonces se abre la convocatoria, bueno, eso sería ya con la convocatoria abierta, y entonces se aprueba o no se aprueba el proyecto para empezar a funcionar el año siguiente. O sea, fijaros la cantidad de requisitos que hay, la de pasos que hay. Luego, además, bueno, el proyecto tiene que tener una serie de apartados, etcétera. Tiene que tener, una cosa que me parece muy positiva también es que tiene que tener cuantos más apoyos mejor de personas externas al centro, no solamente las familias, sino también asociaciones, instituciones, la universidad, colectivos, el ayuntamiento, de la localidad donde se encuentra el centro, etcétera. Pero claro, cuando uno dice esto, yo entiendo también que crea la sensación de que, bueno, ¿y qué pasa si en mi centro no tengo eso? ¿Qué pasa si en mi centro el equipo directivo no lo conoce o no quiere? O como decíamos hace un momento, si el claustro de profesores no lo tiene claro, si las familias no lo conocen, ¿qué pasa si el ayuntamiento, bueno, no tenemos muy buena relación o no lo... ¿Qué pasa si no se dan esas condiciones? Entonces, ¿no podemos hacer nada? ¿No se puede hacer nada? Bueno, pues mi mensaje es un poco que sí se pueden hacer muchas cosas y de ahí el título que he elegido para mi presentación. Pequeñas y grandes actuaciones con la familia. A ver, una cosa es ser comunidad de aprendizaje a nivel de centro y otra cosa es que se puedan llevar a cabo pequeñas actuaciones en un centro. Se pueden llevar a cabo muchas cosas pequeñas sin necesidad de, o previa, mejor, hacer esa gran transformación de centro. Y en todas ellas, o en la gran mayoría de ellas, en el esquema organizativo de comunidades de aprendizaje, tienen cabida la familia y podéis ser impulsoras. De hecho, hay centros que la primera idea ha partido de la familia, no ha partido del profesorado o del equipo directivo, sino que las familias podéis ser impulsoras también del proyecto. Porque veréis que hay ciertas cosas que a lo mejor, bueno, no hace falta ni siquiera que esté el profesorado y a lo mejor no les importa en un momento dado pues que la organicen la familia. Y a partir de ahí se siembra esa semilla que decía el director general, que es verdad que ilusiona, que contagia y que engancha a mucha gente. Entonces, yo el objetivo que me planteo con esta presentación es mostraros un poco cuáles son, una visión muy general de cuáles son esas prácticas. De hecho, voy a empezar con una primera parte un poco más teórica quizá, pero de ninguna manera le he dicho a Estela que me avise, porque de ninguna manera me quiero saltar a hablar un poco de las prácticas. Y sobre todo pensando en daros ideas sobre qué podemos hacer en nuestro centro para empezar este camino, para abrir un poco brecha en el sentido de las comunidades de aprendizaje. Y si luego, pasado un año, pasado 2 años, pasado 5 años, se dan las circunstancias para que ya el equipo directivo, el claustro de profesorado, ya sí esté convencido de tirar para adelante el proyecto, se pueda presentar. Pero se pueden hacer muchísimas cosas. Es que lo digo porque muchas veces casi que hasta asusta un poco, ¿no? Ese mensaje de exigimos esto, ¿verdad? Exigimos tantas cosas para este proyecto que parece que es que si no tienes todo eso no se puede hacer nada. No, sí se pueden hacer. Una cosa son, de hecho, coincido totalmente con la organización, con el título de actuaciones de la jornada, actuaciones educativas de éxito y comunidades de aprendizaje. Como 2 cosas que son lo mismo, pero que también pueden ser separadas. Es decir, podemos no ser comunidad de aprendizaje, pero sí hacer grupos interactivos. Y no lo somos. No estamos reconocidos como tal, pero en nuestro proyecto educativo de centro contemplamos hacer grupos interactivos. En el caso de mi centro, donde me encuentro ahora mismo, el Instituto Carmen de Burgos de Huércal de Almería, efectivamente ahora mismo estamos en ese punto. Es decir, estamos haciendo bastantes cosas relacionadas con comunidad de aprendizaje, pero ahora mismo no lo somos. Lo hemos solicitado para el año que viene. Porque ya se ha dado la coyuntura, después de 3 años de trabajo, de que ahora ya sí tenemos los 2/3 de profesorado y lo hemos rebasado. Hemos tenido una asamblea de familia en la que por primera vez han participado más de 90 familiares, que eso ha sido una cosa histórica porque nunca se ha dado el caso de que en Huércal se hayan juntado tantas familias sobre ningún tema. Y tenemos el apoyo, bueno, pues de 50 y pico personas a nivel individual que lo han firmado además dentro del proyecto, 14 asociaciones, ayuntamiento, universidad. Pero claro, bueno, esto no ha sido, evidentemente no ha sido de ayer para hoy, no ha sido en un rato, esto ha sido un trabajo de 3 años previo. 3 años durante los cuales también se ha ido haciendo muchas cosas, se han ido consiguiendo cosas que en esta dirección. Bueno, da la sensación de que a veces las familias están nada más que para el ladrillo o para el bollo de chocolate, ¿no? Es decir, cuando hay un problema en un centro de que se nos cae el centro o de que tenemos aulas prefabricadas o de que
de que hay que exigir más material o de que nos falta un profesor de tal, ¿verdad? Recursos, infraestructuras, medios, recursos humanos. Entonces llamamos a la familia que vayan a protestar a delegación. Entonces nos interesa muchísimo a la familia, ¿verdad? También cuando hay que dar un bollo de chocolate o el desayuno andaluz cuando es el Día de Andalucía y todas esas cosas, pues mira, qué bonito que venga la familia, ¿verdad? Y dé su desayuno y... Que está genial, que yo no tengo nada en contra de que esas cosas se hagan, sí. Yo creo que es preferible que dejemos los turnos para el final, porque es que si no, no voy a poder... Disculpa, pero es que, ¿sabes qué ocurre? Que este tema son... Mira, cuando uno decide ser comunidad de aprendizaje, se hace un curso de 30 horas. 30 horas. Luego, estas jornadas son nada más que un aperitivo de lo que son las comunidades de aprendizaje. Os puedo garantizar que después de esas 30 horas hay mucha gente que se sigue quedando con un montón de dudas, de verdad, porque el tema es tan amplio y genera tanto... Es un cambio de chip, como decía el director general, tan grande, que nos sigue creando dilemas. Bueno, pues desde comunidad de aprendizaje se piensa que hay vida más allá del ladrillo y del bollo de chocolate. ¿Y qué tal si pasamos de la cultura de la queja al lenguaje de la posibilidad, como decía Paulo Freire? Es verdad que tenemos muchas quejas que dar a los representantes políticos, tenemos muchos motivos por los que quejarnos, pues los recursos, la apuesta a los cambios políticos, la legislación, la infraestructura, como decíamos antes, la formación del profesorado, como decía ahí en el debate anterior, el acceso a la función pública. Todas esas quejas o esas reivindicaciones son totalmente lícitas y hay que seguir haciéndolas. Pero en el contexto de un centro educativo concreto, en el que nosotros tenemos a nuestro hijo y nuestra hija y tiene 4 años para terminar secundaria obligatoria o 6 años para terminar primaria, tenemos ese plazo y urge. Yo comparto el discurso del director general de que los cambios grandes tienen que ser a largo plazo. Pero simultáneamente me genera cierta ansiedad como padre, que también lo soy, pensar que si esos cambios no son en la escolarización de mi hija, no le pillen. Por tanto, si yo estoy en un contexto concreto de un centro educativo de secundaria, de primaria, vamos a intentar ver qué podemos hacer, qué posibilidades tenemos con el material humano y con los recursos que tenemos. En eso consiste mucho comunidades de aprendizaje, en aprovechar los recursos que tenemos. Y hay un recurso que es el primordial de los centros, ese es nuestro recurso principal. Los profesores somos los primeros que nos quejamos muchas veces de que no tenemos recursos, pero tenemos un recurso numerosísimo, que es la familia. Y es que ese es el mejor recurso que tenemos, porque además van a estar siempre. Y además siempre quieren lo mejor para su hija e hijo. Solo hay que escucharlo, solo hay que sentarnos a hablar. Y están ahí y están dispuestos a colaborar. La experiencia es que cuando se abre a la participación, las familias responden, ¿vale? ¿Qué tal si compartimos espacios? Se trata de abrir los espacios del aula, los espacios de toma de decisiones, abrir el entorno a la familia, abrir también las asignaturas, abrir también los tiempos académicos y el centro. Se ha demostrado a nivel internacional que cuanto más tiempo está abierto un centro, algo tan sencillo como abrirlo, pues eso mejora los rendimientos escolares. ¿Por qué? Pues porque es un edificio que está a disposición de la ciudadanía para hacer actividades educativas en tiempo escolar y en tiempo extraescolar, incluso en periodos vacacionales. Entonces, esa es una de las ideas. Y tiempos. ¿Qué tiempos debemos abrir? Pues el máximo de tiempos posible. El tiempo académico, el tiempo lúdico, el tiempo escolar, la convivencia, el tiempo extraescolar, etcétera. En definitiva, esta escuela que queremos para nuestras hijas e hijos es una escuela que busque el éxito académico para todo el alumnado, sin distinguir su origen, sin distinguir sus capacidades previas, su discapacidad, en algunos casos, sin distinguir su nivel académico, niños, niñas. Queremos el éxito académico para todas y todos. Queremos a la vez que haya un buen clima de convivencia, que prepare para el mundo actual y también para el futuro, que desarrolle el potencial de nuestro hijo, que sea una escuela abierta, un espacio acogedor. Y en definitiva, como decía Montserrat Sánchez de Aroca en un precioso artículo publicado en la revista de Harvard, que se titula Una escuela donde las personas se atrevan a soñar. Esa es una de las bases principales de comunidades de aprendizaje, el sueño compartido. El sueño compartido es la base de la comunidad de aprendizaje. Y se puede soñar en una escuela en la que no sea comunidad de aprendizaje. Ya estoy dando ideas. Se puede soñar, no hace falta que seamos comunidades de aprendizaje para hacer la fase del sueño. Bueno, la definición de comunidad de aprendizaje la voy a saltar porque ya lo ha dicho estupendamente bien el director general. Son actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social
en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores clave, las interacciones y la participación de la comunidad. Alguien comentaba anteriormente en el debate también el tema del trabajo por proyectos, por ejemplo. Yo soy completamente partidario del trabajo por proyectos y lo que yo hago en mi aula, día a día, intento que tenga cierta relación dentro de que estoy en una asignatura, que en secundaria existe la fragmentación por asignatura y demás, intento abrir y hacer una especie de trabajo por proyectos, adaptándolo a mi manera, digamos, y por lo tanto comparto totalmente esa metodología. Pero comunidades de aprendizaje no lo toca. Eso no significa que esté en contra, en absoluto. Y como ha dicho el director general, es que sería ideal. Para mí, probablemente mi escuela ideal sería una escuela que fuera comunidad de aprendizaje y que además incorporara el trabajo por proyecto a nivel de centro de todo el profesorado. Para mí sería ideal, pero no lo contempla. Comunidad de aprendizaje se basa en una serie de investigaciones y también prácticas de centro, como ha dicho también el director general, más de 170. Yo tengo el dato de 193 comunidades de aprendizaje que existen, principalmente en España, algunos pues también en Chile, Brasil, en México. Creo que el otro día salió la noticia de que había una en México. Se ha demostrado en todos esos centros y también la investigación pedagógica que lo que más incide en los resultados académicos no es la metodología del profesor, no es el trabajar o no trabajar por proyectos, que insisto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no es eso lo que más incide. Lo que más incide es la apertura a la comunidad, la colaboración con la comunidad y la organización democrática del centro. Y con eso enlazo con otra de las ideas que decía el director general, de no imponer. Se ha hablado mucho en el debate, la verdad es que me ha parecido muy interesante, por eso me estoy refiriendo al debate anterior, ¿no? Me ha parecido que han salido cosas muy importantes, ¿no? Se ha hablado de que si se puede obligar, de que si tenemos que cambiar el tipo de profesorado, de que... Pero a ver, es que comunidad de aprendizaje es ante todo una escuela democrática. Y la democracia no se puede imponer, es imposible. Es imposible. Si a ti te obligan a ser democrático, pues es que, o sea, hay una contradicción de base, ¿eh? Por tanto, es que es contrario a las comunidades de aprendizaje que sea obligatorio, ¿eh? Porque de entrada vamos mal. Si a mí me obligan a ponerme de acuerdo contigo y yo no quiero ponerme de acuerdo contigo, ni quiero hablar contigo, ni quiero que tomemos decisiones juntos, pues si me obligan a hacerlo, lo haremos mal. Lo haremos mal, ¿verdad? Porque yo pondré impedimentos, no querré, etcétera. ¿Mm? Bueno, ¿qué hicieron estos centros reconocidos? Bueno, a la derecha tenéis lo que recoge nuestra orden de 8 de junio, que ha comentado el director general, y a la izquierda tenéis las fases que contempla CREA, que fue el grupo de la Universidad de Barcelona que empezó a hacer el proyecto, ya desde el año 80, con la primera escuela de adultos que lo hizo en Barcelona. Luego, en el año 93, si no me equivoco, un centro de País Vasco cogió esta misma idea de la escuela de adultos y dijo, oye, un CEIP, en este caso un centro infantil y primaria, dijo, oye, ¿y qué pasaría si hiciéramos esto mismo en un centro infantil y primaria? Y resulta que funcionó muy bien. Y ahí empieza el germen de lo que es comunidad de aprendizaje ya en la enseñanza obligatoria, ¿no? A partir del año 93. Estamos hablando de hace ya, ¿cuánto? 22 años, ¿no? 22 años. Bueno, en Andalucía la regulación ha llegado en el 2012. Está bien, pero ha llegado, que era lo que queríamos. Bien, yo me quedo con las fases de la izquierda, ¿vale? Que son las originales, que además me parece que son un poquillo más claras que las de la orden, aunque prácticamente son las mismas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, la orden lo expresa con ese lenguaje así más jurídico y más serio, digamos, ¿eh? Bueno, la primera fase sería la sensibilización, que es el curso este que estamos hablando. Digamos que estas jornadas se podrían considerar una especie de presensibilización, ¿no? Porque, bueno, aquí también estáis conociendo, estáis sensibilizando del tema, ¿no? Y luego esto lo podéis llevar a vuestro centro y entonces ya sí hacer el curso con el profesorado, con la familia, etcétera, ¿no? Es ese curso que comentábamos antes, ¿no? La toma de decisión, como he dicho antes, tiene que ser los 4 apartados, los 4 sectores que he dicho, que tienen que aprobarlo. Si alguno de los 4 no lo aprobara, el proyecto no puede salir adelante. Y a continuación viene la fase del sueño. La fase del sueño es la primera fase ya de puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje, en la cual se invita a todos los sectores, incluyendo profesorado, alumnado, familias y cualquier otra persona del entorno, ya sean asociaciones, personas jubiladas, el personal de administración y servicios, los conserjes, no sé, asociaciones del barrio, personas del municipio, a que sueñen la escuela que quieren para su hija e hijo. Sueñen la escuela que quieren para su hija e hijo. En el caso del profesorado, bueno, para sus alumnas y alumnos, ¿no? O en el caso del alumnado, pues para ellos mismos, ¿no? ¿Por qué soñar? Hay quien dice,
ante esto dice, pero bueno, vaya tontería, qué chorrada esto de soñar, esto es muy utópico, cosa que a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, esto es muy tal, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a planificar, vamos a dejarnos de tonterías, ¿verdad? Bueno, cuando uno planifica, hay un matiz aquí muy importante. Cuando uno planifica, planifica según los recursos que tiene y de que dispone. Entonces dice, bueno, a mí me gustaría hacer aquí pues unas clases de inglés con profesorado nativo, ¿no? Por ejemplo. Y dice, bueno, pero es que no tenemos profesorado nativo, no podemos pagarle, no conocemos a nadie, no tenemos recursos. Esto es que además lo cierran a tal hora y no se puede abrir, y entonces no se puede. Eso sería planificar, ¿verdad? Pero en el momento en el que uno sueña, cuando uno sueña, el sueño no tiene barreras. Soñar es libre, y cada uno sueña lo que realmente quiera, que ahí es donde queremos ir. Queremos ir a lo que realmente cada uno quiere, no a lo que se puede, sino a lo que queremos realmente, para nuestra hija e hija. Cuando uno sueña, no existe ningún tipo de barrera. Y cuando se ponen en común esos sueños entre el alumnado, el profesorado, la familia, etcétera, pues lo que sucede, en primer lugar, es que se contagia muchísimo la ilusión, porque vemos que en la gran mayoría de las cosas coincidimos. Yo he hecho fase del sueño, he participado en la fase del sueño de varios centros, de infantil, de primaria, de secundaria, y es increíble ese momento en el que las familias dicen lo mismo que el profesorado, pero con diferentes palabras. Y además con sueños muy concretos y a veces que pueden parecer muy utópicos, muy difíciles de conseguir, ¿no? Y incluso esas cosas también coincidimos, porque todos queremos lo mejor. ¿Y qué sucede con ese sueño? Pues que resulta que esas clases de inglés que queríamos hacer, que aparentemente eran imposibles, pues resulta que el AMPA puede venir por la tarde y abrir, resulta que hay un padre que es inglés, que está dispuesto a venir un par de tardes, y es nativo, y es padre, y no le importa venir aquí a hablar en inglés, y resulta pues que podemos hacerlo. Desde el punto de vista de la planificación era imposible, pero el sueño ha permitido que eso salga, y se ponga encima de la mesa, y se estudie, y se piense. Esa es la diferencia. Pero hay más. La fase del sueño es muy ilusionante porque, bueno, hay casos espectaculares, hay ejemplos muy ilusionantes, ¿no?, de esto. Por ejemplo, en un centro de Sevilla soñaron que había playa. Los niños de infantil y primaria, los niños son geniales soñando, porque claro, nosotros los adultos nos ponemos más barreras mentales, ¿verdad? Como que estamos más socializados y nos cuesta más despegar los pies del suelo, pero los niños cuanto más, y niñas, cuanto más pequeños son, más fácil es para ellos soñar, ¿no? Bueno, pues soñaron que había playa, en Sevilla. En unas jornadas culturales que hicieron, un padre que tenía una empresa de camiones, se trajo un camión de arena al patio, colocaron unas piscinas, unas palmeras, unas sombrillas, e hicieron lo más parecido a una playa que se puede hacer en Sevilla. En otro caso muy famoso en Barcelona, en este caso, un niño de infantil soñó que la fuente del patio echaba Coca-Cola. Bueno, era su sueño. Y los sueños se respetan todos, no se descarta ningún sueño en comunidades de aprendizaje. Se priorizan los que vemos más fáciles de hacer y se priorizan los que más coincidimos, los que consideramos más importantes, pero no se rechaza ningún sueño. Por lo tanto, el niño lo soñó y aquello allí quedó. Pues resulta que de nuevo, en otra fiesta de algún tipo del colegio, un profesor de sexto de primaria, con su alumnado, hizo un invento allí, no sé muy bien cómo, y hizo que un día en el patio hubiera una fuente que echara Coca-Cola. A mí me parece, independientemente del tema de contenido académico, el tema del nivel de inglés, como decía antes, el tema de mejorar los resultados escolares, que todo eso también es importantísimo y es el objetivo también de comunidad de aprendizaje, pero yo creo que trasladar el mensaje a nuestra hija e hijo de que todo el mundo estamos trabajando para hacer cumplir sus sueños es súper importante. Es decir, lo que tú estás proponiendo no solamente lo tenemos en cuenta, es que vamos a trabajar todos para conseguirlo. Y que luego vean que esos sueños desde pequeños se están cumpliendo, creo que eso es a lo que se refería también el director con elevar las expectativas, que es otro de los objetivos de comunidad de aprendizaje. Que elevemos las expectativas de nosotros mismos, empezando por el propio profesorado, que muchas veces el día a día nos hace pensar que es que con estos niños ya no podemos más, ya no podemos hacer más, pobrecillo, pues si es que mira, pues por lo menos que sea feliz, que esté contento en clase y tal, y bueno. No. Con este niño y con esta niña pedimos lo mismo que para el que puede sacar un sobresaliente, que el que ya lo tiene. Queremos para todos las más altas expectativas. Y trasladarle el tema desde la propia fase del sueño, de que todo lo que ha soñado se tiene en cuenta, de que vamos a trabajar para conseguirlo, es súper importante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza esto del sueño? Bueno,
En primer lugar, eso, se abre el plazo de soñar, porque lo de soñar no es, venga, vamos a soñar ahora 15 minutos, dejo y ya está, ya hemos soñado. No, porque claro, a lo mejor ahora me pilla así, es que a esta hora así, yo qué sé. Claro, se deja un plazo de 15 días, de un mes, de mes y medio. Yo creo que mínimo un mes habría que dejar. ¿Para qué? Pues para que si un sueño no sale ahora, pues sale después. Si no se me ocurre ahora, se me ocurre la semana que viene. Y se sueña en el claustro de profesores, y se sueña en las aulas con los niños y niñas, y se sueña tomando un café con los padres y madres por la tarde en el cole, o las padres y madres ellos solos por la tarde. Se ponen buzones de sueño en diferentes sitios. Los niños, sobre todo si son pequeños, pues cuelgan dibujos, cuelgan carteles con sus sueños. Es decir, se busca impregnar del sueño un poco todo y provocar diferentes situaciones donde se pueda soñar. Pero claro, la cosa no queda ahí, porque por muy bonito y muy ilusionante que sea, vale, sí, pues hemos soñado, qué bonito, qué bien lo hemos pasado, ahora venga, va, ya seguimos con lo de antes. No, hay que organizar el centro para hacer cumplir esos sueños. Y entonces se forma una primera comisión. Las comisiones en comunidades de aprendizaje siempre son mixtas, formadas por alumnado, familia y profesorado como mínimo. Se forma una primera comisión para clasificar esos sueños, que sería la fase de selección de prioridades. Entonces se colocan esos sueños, se clasifican un poco por temática. Pues, por ejemplo, si hay muchos sueños sobre infraestructura, que siempre salen, sobre que el centro sea más bonito, que haya más espacios verdes, pues aquí se hace un taco de, aquí están los sueños de infraestructura. ¿Que hay sueños sobre actividades complementarias extraescolares? Pues aquí. ¿Que hay sueños sobre que las clases sean menos aburridas, que haya más motivación, que el profesorado, que hagamos cosas diferentes? Pues se puede crear una comisión de metodología. Las que consideremos, las que considere esa comisión primera que clasifica. Puede haber 4 o 5 temáticas, puede haber 10 o puede haber 3, las que queramos. Y una vez que se clasifican todos los sueños, se hace una asamblea general y se crea una comisión, de nuevo mixta, para hacer cumplir cada una de esas temáticas, en la cual se inscribe voluntariamente quien desee. Entonces, bueno, pues si a mí me apetece más o veo que puedo colaborar más en la de complementarias extraescolares, pues me apunto a esta comisión y junto siempre con profesorado y con alumnado, pues podré decidir, podré proponer y podremos poner en marcha estos sueños. En realidad las comisiones no tienen capacidad decisoria, quiero decir, no es que tú por estar en una comisión ya se va a hacer lo que tú digas, digamos, sino que tu objetivo es hacer cumplir esos sueños que hay ahí. A eso es a lo que se tiene que dedicar esa comisión, los sueños que han surgido de la propia comunidad. Como decía antes, los sueños tenemos que priorizar, en primer lugar, los que vemos muy sencillos de hacer, porque bueno, si son sencillos, pues se hace. Y en segundo lugar, pues aquellos en los que más coincidimos o creemos más necesarios entre todos los sectores. Los que veamos a priori imposibles, como podría pasar con lo de la fuente de Coca-Cola, los que veamos a priori imposibles, los posponemos, los dejamos ahí, pero están ahí. Se tienen en cuenta, porque puede suceder en algún momento que sean realizables. En otro centro de Sevilla, por ejemplo, soñaron que hubo una niña que soñó que por qué tenía que ir ella en el recreo a la biblioteca, que era su tiempo de descanso, que estaba en el patio, y el único tiempo en el que abría la biblioteca era en el recreo. Entonces dijo, ¿por qué tengo que ir yo a la biblioteca? ¿Por qué no puede venir la biblioteca a mí? Y entonces organizaron los propios alumnos y alumnas una biblioteca de patio. Ellos se encargaban de sacar los libros al patio, los niños iban allí, los cogían, los miraban en el recreo, los dejaban, o si querían llevarse a la casa, ellos mismos gestionaban el préstamo de los libros. Una idea sencillísima que a lo mejor a muchos de nosotros no se nos hubiera ocurrido, pero se le ocurrió a una niña y, mira, pues es una manera también de fomentar la lectura y esas cosas que queremos, ¿verdad?, para nuestra hija e hijo. Bueno, esa sería la fase 5, la de las comisiones mixtas. Se pueden crear tantas comisiones como queramos. Y luego también existirá dentro del esquema organizativo de comunidad de aprendizaje, existirá una comisión gestora en la que debe estar el equipo directivo y también, de nuevo, familia y alumnado. ¿Cuántas familias y cuántos alumnados? Los que queramos. Son flexibles. Quiero decir, si de repente hay una... Hombre, flexibles siempre que sean operativas, claro. Si tuviéramos que hacer una comisión mixta con las 100 personas que estamos aquí, seguramente muy operativa no sería, ¿no? Porque para trabajar y sacar cosas concretas... Pero bueno, pero que si nos da igual que tenga 3 personas, que tenga 3 familiares, como que tenga 5, como que tenga 7, o que tenga 3 alumnos, que tenga 5. Personas que estén interesadas en esa temática concreta. Y luego hay una comisión gestora cuya función tampoco es decidir ni mandar sobre las demás, sino más bien coordinarla y facilitarle el trabajo y apoyarle. Pues no se imagina un centro en el que ya se hacen muchas actividades y se solapan unas con otras. Bueno, pues la comisión gestora tendría que decir, mira, esto no lo puedes hacer en este momento porque hay otra actividad.
o esto es que ahora mismo no tenemos este espacio, o sí, mira, hemos pensado que quizá este espacio te viene mejor porque tiene este recurso. Para eso estaría la comisión gestora. En ningún caso para fiscalizar ni para... no un sistema jerárquico. Por eso decía antes que es un sistema completamente democrático, que no se puede imponer. Porque esto o nos lo creemos o no nos lo creemos. Y para que estas comisiones sean reales y tengan capacidad decisoria de verdad, tienen que estar dentro del proyecto educativo de centro y aprobadas por el Consejo Escolar. La normativa del Consejo Escolar desde año inmemorial habla de comisiones, de que se pueden formar todas las comisiones que queramos, pero ¿qué sucede en la mayoría de los casos, en la mayoría de los centros? Pues que formamos las 2 comisiones que nos obliga la ley, ¿verdad? Y no formamos ninguna más, formamos la económica y la de convivencia. Y ya está, y las demás, bueno, se pueden más, pero eso es como lo de las médicas, ¿no? A ver la AILA, pero bueno, yo qué sé. Bueno, pues en comunidades de aprendizaje sí se pretende crear esas comisiones y para que tengan poder real y capacidad de actuación real las nombra el Consejo Escolar y tienen que estar en el proyecto educativo de centro también. Y además asumidas por el director, porque como ya sabéis, con la nueva ley casi todo lo termina decidiendo el director, pues el director es el primero que tiene que apoyar que su sistema de toma de decisiones va a ser ese. Porque claro, tampoco podría ser que la comisión mixta decidiera unas cosas y luego llegara el director y dijera, no, es que yo esto no lo quiero. No. El primero que tiene que asumir, trabajar democráticamente, tendría que ser la dirección del centro, ¿vale? Y bueno, la última fase ya sería consolidación, es decir, bueno, pues investigar qué funciona, qué debemos mejorar, qué cambios podemos ir introduciendo, etcétera. Bueno, voy a ir saltando porque veo que me enrollo demasiado. Hay un lema aquí que sí me voy a detener, ¿vale? Que es clave. Para mí, yo ya casi lo tengo como un leitmotiv, una cosa que siempre tengo en mente y que además la leí dentro de la bibliografía de comunidades de aprendizaje y yo creo que resume muy bien lo que son. Y es la frase de abajo. Debemos construir junto a toda la comunidad la escuela que querríamos para nuestras hijas e hijos, no la que defenderíamos desde distintos posicionamientos pedagógicos o ideológicos. Es decir, muchas veces, sobre todo el profesorado, pero a veces también la familia, ¿no? Nos enrollamos con cuestiones teóricas de tipo, pues mira, si tenemos una dificultad con un niño, lo mandamos al aula de apoyo, del aula de apoyo va el especialista de no sé qué, luego vuelve, luego le hacemos una adaptación curricular no significativa, luego no sé qué, y al final... Bueno, vamos a ver. ¿Qué querríamos que hicieran con nuestro hijo e hija? Pero el nuestro de verdad. Si nuestro hijo e hija tiene una dificultad, ¿qué nos gustaría que hicieran? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro hijo o nuestra hija? ¿Qué hacemos nosotros? Apoyarle, ayudarle, ¿verdad? Y si no tiene recursos o no alcanza ese contenido, darle apoyo, ponerle un profesor de clase particular, lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos. En ningún caso nos gustaría ir al centro a decirle al profesor, mira, por favor, bájale el nivel porque es que el pueblo no da para más. ¿A que no nos gustaría eso para nuestro hijo e hija? No, nosotros queremos que nuestro hijo e hija tenga un nivel de inglés increíble, un nivel de matemática increíble, y de lengua, y de todas las asignaturas, y de todas las competencias básicas, para que luego pueda hacer lo que le dé la gana. Ir a la universidad o no ir a la universidad, pero que pueda hacer lo que quiera, ¿verdad? Eso es lo que yo al menos quiero para mi hija, y creo que coincidiremos bastante, ¿no? Pues se trata de hacer eso con todos los hijos e hijas de los demás. Y ahí se desmoronan todos los discursos a veces enrevesados que hacemos en cuanto a adaptaciones, no sé qué, etcétera, incluso bilingüismos segregadores que también han salido esta mañana, que sí que lo son, lo comparto. Los bilingüismos, en mi opinión, ha hecho muchísimo daño a la inclusión y sigue haciéndolo. Pero bueno, ahí lo dejo. El tema es que queremos el máximo nivel de inglés y de matemática y de lengua y de convivencia y de competencias básicas y de creatividad y de todo para todos los niños y niñas. Porque lo quiero para mi hija. Y como lo quiero para mi hija, pues lo quiero también para los de los demás, ¿no? Bueno, esto se ha hecho, ¿en qué me baso? Lo ha nombrado muy rápido el director general, yo lo voy a decir un poco más despacio. El mayor proyecto que se ha hecho a nivel europeo, la mayor investigación que se ha hecho a nivel europeo sobre educación ha sido en los últimos años el proyecto Included. El proyecto Included ha sido coordinado desde la Universidad de Barcelona por el mismo grupo fundador de comunidades de aprendizaje, el grupo CREA, y ha sido una investigación desarrollada en esos 17 países, donde buscaban las prácticas que más éxito académico tenían, pero que simultáneamente eran para todo el alumnado. Porque claro, prácticas de éxito en un colegio en el que solo hay superdotados, como pasa en algunas comunidades, pues eso es bastante fácil, ¿no?
éxito académico, pero para todo el alumnado, con alumnado diverso. Y entonces lo que han hecho estos investigadores ha sido ir y buscar en esas escuelas qué estaban haciendo para sacar un poco conclusiones sobre qué tenían en común esas escuelas. ¿Qué tienen en común esos centros para que tengan esos buenos resultados? Por eso digo que es investigación, pero también es sobre la práctica, ¿no? Y bueno, llegaron a muchas conclusiones, como por ejemplo no bajar el nivel, que lo he dicho antes, como por ejemplo elevar las expectativas, no segregar en ningún caso. Y respecto a las familias, bueno, esa es una publicación del Ministerio que se puede encontrar en la red, donde viene todo el informe de conclusiones y la tiene ahí Miguel, además. Actuaciones de éxito en la escuela europea. Bueno, y con respecto a las familias, dice claramente include, esto está copiado y pegado, recortado directamente, que la implicación de la familia y de la comunidad en los centros escolares incrementa el rendimiento escolar. O sea, que nuestros niños y niñas van a saber más cosas, van a tener más competencias, van a tener más nivel, van a tener mejores notas, van a tener más posibilidades de acceder a la universidad o al mercado laboral o donde ellos quieran ir, si tenemos a la familia y a la comunidad dentro. O sea, esto en realidad es fuerte, es muy contundente, ¿no? Esta afirmación. La relación es directa. Cuanto más participación de la comunidad, mejores resultados escolares hay, ¿no? Y bueno, habla de 5 tipos de participación, pero donde quiere detenerse sobre todo, no lo voy a leer todas, sería en las 2 últimas. La función evaluativa y la función educativa. La familia y otros miembros de la comunidad participan en los procesos de aprendizaje, ayudando a evaluar los progresos escolares de los niños y niñas. Es decir, que las familias participen en el propio aprendizaje en el aula. Y también fuera del aula, pero bueno, también en el aula, en los procesos de aprendizaje que se dan en el cole o en el instituto. La familia y los miembros de la comunidad participan en la evaluación general de la escuela, también. La familia y los miembros de la comunidad participan en los procesos de aprendizaje en el horario escolar y extraescolar y en procesos formativos de acuerdo con sus necesidades y peticiones. Esto, bueno, en realidad lo iba a decir un poco más adelante, pero da igual, lo digo ya. Esto va un poco más allá de las famosas escuelas de padres y madres que se suelen hacer a menudo, que están muy bien y que yo creo que son necesarias y deben seguir existiendo, ¿vale? Pero esto va un paso más allá. Las escuelas de padres y madres muchas veces consisten en charlas sobre cómo ayudar a tu hijo adolescente, técnicas de estudio, ¿verdad? Cómo fomentar la comprensión lectora en tu hijo, en fin, cuestiones de cómo ayudar a tu hijo o hija, ¿verdad? Bueno, pues en realidad lo que se propone desde Comunidad de Aprendizaje no es exactamente eso. Es que las familias os forméis en contenidos concretos de cosas concretas. Por ejemplo, inglés. O por ejemplo, informática. Pues que resulta que mi hijo me da 10.000 vueltas con el ordenador. Es que sabe hacer más cosas que yo. Yo nunca he utilizado un blog, yo nunca he utilizado, nunca he hecho una presentación en precio, en PowerPoint, y me gustaría saber hacerlo. Pues las familias se juntan por la tarde o en el tiempo que consideren y aprenden informática. No aprenden cómo educar a su hijo, cómo tal. No, aprenden informática. Y eso eleva el nivel de los niños, de los hijos e hijas, evidentemente. Por varios motivos. Primero, porque de esa manera las familias se enganchan a procesos formativos, cosa que muchas veces no sucede. Es decir, incluso hay familias en las que ha habido malas experiencias escolares. Hay familias en las que, bueno, pues a lo mejor no acabaron la escolarización, o si la acabaron fue de aquella manera, y yo para qué voy a ir al instituto, y yo es que era muy malo estudiando, entonces mi hijo también es muy malo. Ese discurso determinista y derrotista a veces está, ¿no? También. Yo lo he escuchado como profesor. Se trata de romper ese círculo. Es decir, sí, tú puedes venir y puedes aprender. Y puedes triunfar y puedes aprender lo que te dé la gana. Por eso nada más ya cambia las expectativas en casa, tanto del propio familiar como del niño y niña que ve a su padre y a su madre aprendiendo cosas. Y en segundo lugar, pues por una cuestión muy obvia, y es que puede ayudarle en las tareas, puede ayudarle con el ordenador, puede ayudarle con los contenidos de las materias o de lo que sea. Si elevas el nivel de inglés de los padres, pueden ayudarle en inglés a su hijo e hija, y aprendemos todos. Es una cosa que aparecía en un documental, en un reportaje, muy, muy famoso que apareció hace unos meses sobre Finlandia. No sé si lo viste, y un reportaje de Salvado. A mí me llamó mucho la atención que decía en un momento determinado, sí, una profesora de Finlandia, decía, sí, aquí por las tardes tenemos clases de español para las familias, clases de español en Finlandia. Y le dijo, el Jordi Evo le decía, pero bueno, ¿y cómo que clases de español para familias? Dice, sí, porque las familias vienen a aprender español para luego ayudarle a sus hijos con el español. Aprender la familia español, que oye, no viene mal, que mira, me apetece aprender otro idioma, pero es que además le ayudo a mi hija e hija. A mi hijo o hija. Bueno.
No me voy a detener mucho más en los centros participantes, ¿vale? Estos fueron los centros, un centro que participó en el estudio Included, español, un centro que también es comunidad de aprendizaje. Solamente os comento, pues que entre el año 2001 y 2006 aumentó el alumnado inmigrante del 12 al 46%, un aumento significativo. Y simultáneamente, del año 2001 al 2006, aumentó la comprensión lectora del 17 al 85%. Oye, ¿y esto? ¿Es que los datos son falsos? ¿Es que nos están engañando? ¿O es que han hecho magia? No, sencillamente han aplicado esa actuación educativa de éxito. Entonces, al contrario de lo que pudiera parecer, del prejuicio que muchas veces tenemos de que cuantas más inmigrantes hay, menos nivel, es completamente y rotundamente falso. Cuanto más inmigrantes hay, si no hacemos lo que tenemos que hacer, sí, claro, puede suceder que el nivel venga para abajo. Pero si aprovechamos esa diversidad en el aula, esa diversidad de alumnado y esa diversidad de familia, etcétera, pues puede suceder lo contrario. Y aquí está la prueba. Es decir, no es porque esté el alumnado inmigrante, es porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, otro caso era el Colegio de la Paz, que era un colegio, una escuela gueto de Albacete, con unas perspectivas de futuro horribles, porque, bueno, fijaros, tenía 300 y pico alumnos en el año 94, en el año 2005-2006 era tan grande el asentismo que llegaron a 100 alumnos, se plantearon cerrar el cole, ya directamente la administración lo iba a quitar, iba a redistribuir ese alumnado, y en el año 2006 deciden ser comunidad de aprendizaje y sucede eso, que el alumnado vuelve a subir. Era un centro que día sí día no estaba en los periódicos por cuestiones de delincuencia, de agresiones, etcétera, y se llamaba Virgen de no sé cuánto, y la propia comunidad de aprendizaje decidió que como aquello había cambiado tanto, a partir de ese momento ahora no se tenía que llamar Virgen de tal, sino que se tenía que llamar La Paz. Bueno, es otro ejemplo. Recibieron un premio de la propia comunidad gitana, fueron reconocidos a nivel internacional. Bueno, vamos a las prácticas, aunque algunas yo creo que ya las he comentado, como el tema de la fase del sueño, el tema de las comisiones, el tema de la formación de familiares, ¿verdad? También lo hemos dicho, la apertura de los espacios el máximo de tiempo posible. Bueno, una idea clave en comunidades de aprendizaje es la idea de voluntariado. ¿Quién puede ser voluntario en una comunidad de aprendizaje? Pues en realidad cualquier persona dispuesta a colaborar. Ya he dicho antes que el principal recurso que tenemos son las familias, pero bueno, en realidad también asociaciones, antiguos alumnos, alumnado de cursos superiores, que podemos utilizarlo en cursos inferiores. Hay una experiencia, por ejemplo, en Andalucía, no recuerdo si era en Granada o en Córdoba, de un centro de secundaria pegado a uno de primaria, y entonces los alumnos y alumnas de cuarto de ESO, de alternativa a la religión, que ya sabéis que es una hora ahí como que de jugar al fútbol, más o menos, los alumnos de alternativa a la religión en esa hora iban al centro de primaria a hacer grupo interactivo. Era un recurso excelente para el centro de primaria, pero es que además los alumnos de secundaria, claro, aprendían también un montón y de relacionarse con niños pequeños y de tener que explicarle cosas a niños pequeños, era una experiencia para ellos buenísima. Personas jubiladas, personal de administración y servicios, alumnado universitario, profesorado. El propio profesorado puede actuar como voluntario, puede ser voluntario. Fuera de su horario escolar o incluso dentro del horario escolar puede hacer funciones de voluntariado, cuando no sea su hora de clase, digamos. Cuando no entre dentro de su horario, pues también puede y en muchos casos se hace también, ¿no? ¿Para qué? Bueno, actividades en horario escolar, actividades complementarias extraescolares, para acelerar los aprendizajes. Es decir, si hemos dicho antes que lo que queremos para nuestra hija o hijo es que si le va mal en alguna asignatura, darle caña en el buen sentido, apoyarle, ayudarle, etcétera, pues vamos a intentar acelerar el aprendizaje de todo el mundo. De todo el mundo, de los que van muy mal, los niños y niñas que les cuesta mucho el aprendizaje por el motivo que sea, por situación social desfavorecida o porque, bueno, por cualquier problema. Lo que tenemos que hacer no es bajar el nivel, es al contrario, apretar, acelerar, venga, que tú tienes que pillar a tus compañeros y compañeras. Porque si bajamos el nivel, lo que sucede, y la experiencia lo dice, es que nunca alcanzarán a sus compañeros y compañeras. Nunca. Bueno, hay una serie de ejemplos que los voy a desglosar un poco. ¿Cómo se atrae al voluntariado? Bueno, pues en realidad cada centro un poco se busca su manera de cómo atraerlo. Yo aquí solamente he metido alguna idea, ¿no? Atrayendo a la familia y el entorno pues mediante fiestas, mediante recepciones, reuniones, cuñas de radio, cartelería, de cualquier manera. El tema es que vengan. Queremos que las familias vengan. Y me da igual el pretexto. Queremos tenerlas aquí. Una vez que las tengamos aquí, ya le hablaremos de grupo interactivo. Que como ha dicho también la compañera, en 5 minutos se te convence para que venga
a hacer grupo interactivo, ya verás. El mensaje tiene que ser de participación real. Cuando sucede que en un centro la familia o el alumnado no participan, tenemos la mala costumbre, principalmente el profesorado, de decir, es que son muy poco participativos. Y eso es un error, porque participar viene etimológicamente de tomar parte, y tomar parte es decidir. Entonces, ¿no participan en qué? En lo que tú has decidido. Porque la mayoría de las veces sucede eso. Lo decide el director, lo decide el claustro y ahora dice, venga, vamos a avisar a la familia. Y la familia dice, pues no, es que eso es un rollo, yo no voy y tal. Y entonces dice el director o dice el profesorado, ¿qué familia es más poco participativa? No, cuidado. Poco participativa en lo que tú has propuesto. ¿Le has preguntado lo que quieren realmente? ¿Has tomado la decisión junto con ella y ellos? Pues el mensaje tiene que ser ese, de participación real, de tomar la decisión, queremos contar contigo, en qué quieres colaborar, qué propones, qué quieres hacer, qué quieres que hagamos conjuntamente. ¿Qué tienes? ¿1 hora libre a la semana el viernes a partir de las 12 de la mañana? La vamos a aprovechar. Vente para acá que la vamos a aprovechar. ¿Y tú te gustaría venir los viernes a las 12 de la mañana porque es el único hueco que tiene en el trabajo? Vente. Que yo es que solamente puedo venir una vez cada 2 meses y alguna tarde porque tengo un trabajo. Vente. Que yo puedo venir todas las mañanas, pues también vente. Quiero decir, hay que tener esa actitud. La palabra voluntariado lo dice, es decir, es voluntario, no puede haber ningún tipo de exigencia mutua, ni por parte de la persona que viene voluntariamente, ni por parte del centro. Se trata de ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, en ese ponernos de acuerdo se trata de unir cuantos más recursos mejor. Y desde una persona que vaya solamente una vez al año, hasta otra mami o otro papi que esté allí todas las mañanas, que también hay casos en algunas comunidades de aprendizaje, pues todos son bienvenidos, todos los recursos son bienvenidos. Designar, en otros centros se hace una bolsa o mapa de recursos de nuestro centro, esto es algo bastante positivo, porque muchas veces no somos conscientes en los centros de la cantidad de recursos, la cantidad de personas que hay relacionadas con la educación de alguna manera, ¿no? Está el ayuntamiento, están instituciones pues, como el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto de la Mujer, la Diputación a veces, asociaciones que tienen temas culturales, temas educativos, etcétera, y todo el mundo está tocando temas educativos. Bueno, pues, ¿por qué no aprovechar esos recursos? De nuevo, no se trata de exigir, no se trata de ir al ayuntamiento y decir, tú me tienes que poner allí un aula de inglés por las tardes con un nativo. No, el mensaje tiene que ser de colaboración. Se trata de que tú lo que ya haces, porque ya estás interesado en cuestiones educativas, ponte de acuerdo conmigo. Vamos a hacerlo en mi centro. ¿Qué podemos hacer en mi centro? ¿Por qué tiene que ser en mi centro? Hombre, porque quiero que sea para mis niños y niñas, porque quiero que sea para mi alumnado, o para mi hijo e hija. Bueno, designar una persona responsable de voluntariado es una cosa que se suele hacer, que puede ser profesorado, familia o otras personas. Esto está bien sobre todo para la cuestión de gestión del voluntariado, ¿no? Porque, bueno, luego el día a día de necesito una mami para el miércoles a 4:00 para grupo interactivo. Pues ahí tiene que haber alguien que llame, que tal, y organizativamente es bueno que haya un equipo, una comisión o una persona que se encargue de eso, ¿no? Contrato o compromiso de voluntariado donde se refleja el compromiso concreto de esa persona, porque, a ver, que sea voluntario no significa que no haya que cumplir el compromiso. Es decir, tenemos que ser serios. Si tú me has dicho que vas a venir toda la semana, 1 hora, los jueves por la tarde, pues cúmplelo. No hemos puesto de acuerdo en eso, pero, hombre, vamos a cumplirlo, ¿no? Entonces, hay centros, también hay sitios en los que hacen un documento en el que el voluntario se compromete a lo que él o ella quiera y se organiza, digamos, pues por tener por escrito un poco la organización, ¿no? Y hojas de inscripción. Bueno, os cuento muy rápidamente un poco cómo lo hemos hecho en mi centro, en el Instituto Carmen de Burgos de Huércal. Hicimos una hoja de colaboración con las familias que la hemos presentado en las reuniones de principio de curso, con los familiares, con el director, la presentación oficial del curso. También hemos hecho reuniones con los CEIP, todos los CEIP de la localidad. También hemos aprovechado pues, todas las puestas de banda, todos los momentos para mover un poco esta hoja, ¿no? Es un mensaje con una serie de frases diciendo, bueno, pues eso, que queremos que colabores con nosotros, que queremos que nos ayudes, que no es necesario tener ningún tipo de formación previa, porque también hay familias que dicen, bueno, ¿y yo para qué voy ahí? Quieren que vaya por la mañana a una clase de física de 1/4 de ESO. Pero ¿yo qué voy a hacer en una clase de física de 1/4 de ESO si yo no tengo ni idea? Bueno, pues no importa. Los grupos interactivos no necesitan que tú sepas absolutamente nada de esa materia. Eres súper útil, de verdad. Da exactamente igual que conozcas mucho esa materia como que no la conozcas nada. No me voy a detener mucho en grupos interactivos porque esta tarde hay un taller sobre ello, ¿vale? O sea que solamente dejo esa idea. Bueno. Y dando estos mensajes, pues en la hoja de inscripción
decíamos, bueno, pedíamos los datos de la persona en cuestión y luego decíamos que nos marcaran si querían colaborar con actividades en horario escolar, proponer actividades para una semana cultural que ya teníamos en mente, asistir a actividades del centro fuera del horario escolar o proponer actividades en horario extraescolar. Es decir, yo quiero proponer o quiero asistir en horario escolar o en horario extraescolar. Y con esos datos de contacto, pues un poco llamarle y organizarlo. Hicimos otra hoja de inscripción para asociaciones. Nos fuimos al Ayuntamiento de Huércal. Huércal de Almería, para quien no lo conozca, es una población de alrededor de 25.000 habitantes, pegada a Almería capital. Casi se podría decir que es una ciudad dormitorio, un pueblo dormitorio de Almería capital, que creció mucho con la época del boom inmobiliario. Y bueno, con el tema de asociaciones, digo, bueno, vamos a acercarnos al ayuntamiento a ver qué asociaciones hay inscritas, ¿no? Yo digo, bueno, pues alguna habrá. 52. Me quedé completamente alucinado. Un listado de 52 asociaciones en Huércal de Almería con una población de 25.000 habitantes. Y población que en su mayoría o en gran parte hacen vida en Almería capital, porque ya os digo que es ciudad dormitorio. Bueno, de esas 52 asociaciones había unas 40 que estaban relacionadas con temas educativos. Porque claro, bueno, luego había algunos de la iglesia evangélica, el culto evangélico y bueno, eso los dejamos por el momento. Pero otros que eran sobre el canto del canario, no sé qué, pues también, en fin, con todo mi respeto, ¿no? Pero que, en fin, buscamos asociaciones que eran sobre temas deportivos, culturales, etcétera, y había unas 40. Se hizo convocatoria con esas 40 y vinieron, porque ya sabéis que muchas asociaciones también pues son 2 personas que lo hicieron la inscripción hace 10 años y que luego en realidad pues están inactivas, ¿no? Pues vinieron a la reunión unas 20. Y de esas 20 se comprometieron a hacer actividades con nosotros 12. A mí me parece un resultado muy bueno, muy bueno. Además porque yo creo, como le escuché una vez decir a Miguel, que la distancia entre 0 y 1 es infinito. Quiero decir, hay gente que se fija mucho en las cuestiones numéricas, ¿no? Por ejemplo, otro dato que os voy a dar es que ahora mismo, y creo que era lo que venía a continuación, no, bueno. Ahora mismo tenemos a 20 familiares haciendo grupos interactivos semanalmente en mi centro. Claro, hay quien puede pensar, jolín, un centro con 700 y pico alumnos, si multiplicas padre y madre, aunque no en todos los casos, pero bueno, son unos 1.400. Tener 20, joder, qué mal, ¿no? Oye, que son 20 personas echando una mano extras sobre un claustro de 54 toda la semana, en un montón de horas a la semana, que son 20 recursos que antes no teníamos. Entonces, para mí me parece genial. Pero es que si hubiera 5 también me parecería genial, porque antes no teníamos ninguno. Oye, que mi aspiración es que tengamos 600, pero que no es una cuestión numérica en realidad. Se trata de ir aunando esfuerzos y recursos para todo tipo de actividades. Bueno, se hicieron otra serie de actividades abiertas al entorno, como por ejemplo la jornada de escritores almerienses que se abrieron a la comunidad, unos testimonios de mayores sobre la guerra civil que coordinó un compañero, en el que los mayores del municipio, los muy mayores, contaban su experiencia sobre la guerra civil, delante del alumnado, delante de las familias, una cosa muy bonita. Y una recreación histórica de la guerra civil en la que participaron 200 personas voluntarias también del entorno, desde los jubilados, hasta las madres, padres, niños pequeños de infantil, de primaria, de secundaria, etcétera. Y luego, también desde hace 2 años, venimos haciendo los grupos interactivos. En materias muy distintas, bueno, pues en inglés, matemáticas, lengua, en social, en tecnología, en música, plástica, en distintas asignaturas, con un equipo actualmente de 23 profesores y profesoras implicados, con voluntariado de la Fundación Secretariado Gitano hemos tenido el año pasado, de la Universidad de Almería, alumnado en práctica, y también familiares. Ahí pone 15, pero el dato no está actualizado, tenemos más, tenemos unos 20 ahora mismo. Y la verdad es que el tema de los grupos interactivos es una cosa alucinante, os lo digo de verdad. Yo no conozco un solo caso de que me hayan dicho, me ha ido fatal, no quiero volver a hacer grupo interactivo. No lo conozco. No sé si existe. Hombre, España es muy grande y son 190 centros, a lo mejor hay alguno. Pero yo, haciendo todos estos grupos interactivos semanales, en la época en la que fui asesor del CED de Elegido, en la que movimos mucho el tema de grupos interactivos, en otros centros que he estado, con la experiencia de compañeros de la Red Utopía de Educación, que también lo están haciendo a menudo, no conozco un solo caso en el que los grupos interactivos no funcionen. Siempre funcionan, siempre. Es tremendo. O sea, es una dinámica muy sencilla, que además se puede hacer con actividades muy innovadoras, con actividades muy tradicionales, porque ya hemos dicho antes que en la metodología de aula no entramos, ¿vale?
Hombre, yo prefiero que se haga con actividades innovadoras, por supuesto. Yo creo que la unión perfecta es grupos interactivos con trabajo por proyectos. Para mí sería lo ideal. Pero eso no significa que si hacemos grupos interactivos con el libro de texto no vayan a funcionar. También funcionan. Yo lo he visto hacer con 4 grupos con el libro de texto que yo decía, madre mía, con la de cosas que se pueden hacer con un ordenador, o con una cartulina, o a utilizar nada más que el libro de texto, pues también funcionaron. Funcionaron en el sentido de que siempre son los mismos comentarios. Niños y niñas que no hacen nada, de repente se han pasado toda la hora trabajando. Niños y niñas que no suelen hablar, han hablado a sus compañeros. Niños y niñas rechazados que están al fondo de la clase con los que nadie habla, porque solamente se juntan entre sí, porque son inmigrantes, porque son los malos de la clase, de repente le están explicando cosas al que saca un 10. Y al niño buenecico que eso también es positivo, porque estamos hablando de convivencia también. Otra de las claves que no he dicho de comunidades es eso, no distinguir entre el trabajo de convivencia y el trabajo académico. Mejor todo junto, porque a veces no es lógico que hagamos actividades por el Día de la Paz, ¿verdad? Y luego, cuando llega la hora de matemática o la de naturales, si te mueves te pongo un parte. Y te expulso. No es muy coherente. Entonces, no tengo nada en contra de las actividades por el Día de la Paz y creo que son preciosas y hay que hacerlas. Pero también lo otro, ¿vale? No es excluyente. Bueno, por cierto, un matiz. Cuando ahí pone Fundación Secretariado Gitano, no nos estamos refiriendo a que venían esas personas para apoyar al alumnado gitano. Ya hemos dicho que en comunidad de aprendizaje no se hace nada para un colectivo concreto. No se trata de coger a los gitanos y gitanas aparte y darle tal. Se trata de que, puesto que teníamos y tenemos cierto alumnado gitano, no mucho, pero sí tenemos 2 o 3 alumnos o alumnas gitanas en cada aula, pues eso le servía de justificación a la Fundación para mandar esos recursos y hacer grupos interactivos o actividades con toda la clase, inclusivos, con toda la clase. Nunca aparte. Siempre eran actividades dentro del aula para todo el alumnado. Bueno, abrimos a la colaboración con instituciones, la Fundación Secretariado Gitano que ya hemos dicho, Candil Radio y el Ayuntamiento de Huércal de Almería, que la verdad es que es espectacular su apoyo. El CEIP Clara Campoamor de Huércal también, que bueno, ellos trabajan mucho la línea de trabajo por proyectos y apertura a la comunidad, el trabajo por proyectos abriendo a la comunidad. Entonces, en ese engranaje, digamos, cuadra muy bien la apertura de la comunidad con nuestro tema de comunidad de aprendizaje, ¿no? Y la verdad es que nos beneficiamos mutuamente mucho, ¿no? Nosotros de sus actividades y ellos de nosotros, ¿no? Es genial tenerlos tan cerca. Y bueno, este año se ha hecho la segunda Semana Cultural. La Semana Cultural hemos programado más de 100 talleres durante 4 días en horario completo para todo el alumnado de secundaria, que tenemos unos 600 alumnos, con actividades de todo tipo. Y todo a cargo de personas externas, asociaciones, familiares, instituciones y personas del entorno. Es que sucede que cuando tú llamas a la gente para decirle que hagan lo que más y mejor saben hacer y lo que más le ilusiona, pues la gente responde. Y cuando tú además le dices, mira, tenemos estos 4 días y tú te puedes venir desde una sola hora a todas las mañanas, lo que tú quieras. Pues hay gente que te dice, mira, es que trabajo solamente puedo el jueves a las 2. Vale, pues te pongo jueves a las 2. Y hay gente que te dice, no, yo lo que tú quieras, yo tengo las mañanas libres. Vale, pues entonces te pongo 2 horas aquí, 2 horas aquí, 2 horas aquí. Y se aprovechan todos esos recursos. Y hay padres y madres que saben de todo, pero de todo. Y hay gente en el entorno que sabe de todo. Y el tipo de aprendizaje que se promueve aquí es espectacular. Es decir, es imposible que el profesorado sepamos todas esas cosas. Esa es otra de las claves de comunidad de aprendizaje. Cuando se hacen grupos interactivos y hay un familiar que a lo mejor no sabe nada de física, pero está en ese grupo interactivo, está incidiendo en que ese familiar aporte cosas de su entorno también. Está enriqueciendo los aprendizajes. Ya no solamente vamos a aprender física, sino que vamos a aprender de que a lo mejor esa persona pues, es panadera y cuenta una anécdota de lo que le ha pasado amasando el pan. Cosa que el profesorado no puede acceder, evidentemente porque no podemos saber de todo. Entonces, con la Semana Cultural sucede un poco algo similar. Esta fue la lista de talleres, evidentemente no la voy a leer, ¿vale? De todos estos talleres solamente hubo, de 100, hubo unos 15, 12, 15 hechos por el profesorado, porque entendíamos que el objetivo principal era que a nosotros nos tienen muy vistos, que nosotros podemos hacer actividades distintas en otros momentos y que este momento era el momento de abril. Y de aquí fue de donde se sacaron muchísimos recursos para apoyar a esa comunidad de aprendizaje, ese proyecto que hemos presentado este año. Bueno, voy terminando. Estos son algunos ejemplos de talleres hechos por familiares. Aquí tenemos un padre bombero. Ahí tenemos el AMPA con un taller de decoración de cajas. Ahí tenemos a Andrés Cabrera, que se acaba de ir, que además es padre de nuestro centro y tiene el único libro escrito sobre historia de Huércal, es suyo. Pues vente a dar una charla sobre historia de Huércal.
Tenemos otro padre que es profesor de trombón y se trajo un montón de instrumentos de viento metal para enseñárselo y tocarlos a los niños. Tenemos otra madre que hizo un taller de decoración de lápices, tenemos otra que hizo un taller de repostería creativa, tenemos un padre gitano cantador profesional y vino a dar una actuación. Es decir, se trata de aprovechar todos los recursos. Es que las familias somos muy diversas. Las familias sabemos de todo, quiero decir. Hay un concepto en comunidades de aprendizaje que se llama la inteligencia cultural, un concepto teórico, con el que yo coincido completamente. El concepto de inteligencia cultural significa que no hay personas más inteligentes o menos inteligentes, sino personas que sabemos cosas distintas. Y sabemos cosas distintas por el simple hecho de estar en una cultura. Nosotros sabemos cosas, vale, los que hemos estado en el mundo académico sabemos cosas también pues, del mundo académico, de que hemos estudiado, de la carrera, la licenciatura, no sé qué tal. Vale, bien. ¿Pero qué pasa? ¿Que el que no está en el mundo académico no sabe nada? No, hombre, cuidado. Sabe muchas cosas por el barrio que ha vivido, por la ciudad en la que ha vivido, por el oficio al que se dedica, por su familia, por el contexto, por el idioma si es de otra nacionalidad, por su cultura. Y sabe 1000 cosas que yo, con todos mis títulos universitarios, no lo sé. Por lo tanto, lo que se trata aquí en comunidades es de traer todos esos saberes. Cuanto más saberes traigamos, mejor, porque eso va a elevar el nivel, evidentemente. Porque vamos a enseñarles muchas más cosas de las que puede llegar el profesor solo. Bueno, aquí hay más ejemplos de fotos de cosas que se hicieron en la Semana Cultural. Bueno, no me voy a detener mucho más. Aquí tenemos formación de familiares, que ya lo he comentado antes. Las complementarias extraescolares también se intenta que sean abiertas a la comunidad siempre, que no sean exclusivamente solo para el alumnado, sino para la familia y también para personas del barrio, del pueblo, que quieran venir, incluso. Bueno, insisto, no creo que todo esto más o menos lo hemos dicho. La biblioteca y aulas de informática tutorizada. Esto se basa en que lo que decía antes de que cuanto más tiempo esté abierto un centro y sus espacios para el aprendizaje es mucho mejor. Entonces, el simple hecho de que la biblioteca del centro y el aula de informática del centro estén abiertas por las tardes, pues ya es un recurso a disposición del alumnado y a disposición de todo el mundo. Porque puede suceder que haya niños y niñas que, y más en los momentos de crisis en los que vivimos, no tengan un espacio adecuado donde estudiar. Porque su casa esté llena de gente, porque no tengan un escritorio en condiciones, una habitación en condiciones donde estudiar. El simple hecho de tener una biblioteca donde puedan sentarse a estudiar ya es un recurso que puede mejorar el aprendizaje. Y el aula de informática igual, a lo mejor no tienen conexión a internet, no tienen un ordenador en condiciones, no tienen... Pues son recursos que deben de estar a su disposición. Si encima le añadimos la parte tutorizada, pues mejor. Tutorizado significa que haya un adulto o alguien, un monitor, una persona, que puede ser familiar, puede ser de una asociación, puede ser del ayuntamiento, puede ser un profesor que quiere ir por la tarde, una persona que le echa una mano con la tarea. No hace falta para esto ser profesor, quiero decir, se trata de echar una mano en lo que cada uno pueda, pero eso también mejora el aprendizaje. Y bueno, hay un modelo de prevención de conflictos y de la violencia de género, pero no me voy a detener porque es bastante extenso de explicar y además también tenéis un taller esta tarde, ¿vale? Sobre ello, los que estéis más interesados. Los grupos interactivos, que ya hemos esbozado algunas cosas, pero sobre todo también lo explicarán esta tarde. Las tertulias, que también... Se trata de dar una visión general, aparte del mareo que tenéis con la presentación, pero bueno, que eso va incluido en la jornada. Sí. Bueno, las comisiones creo que las hemos explicado también bastante exhaustivamente. Y nada más. Yo me quedo con esta frase, de verdad, que yo creo que es para que la tengamos siempre presente, independientemente de que hagamos que nuestro centro sea comunidad de aprendizaje o no. Independientemente de que nos guste mucho todas estas metodologías o no, incluso aunque no nos convenza, que sucede que normalmente a la familia sí les suele convencer, pero vamos. Pero aunque creamos en otras cosas, vamos a creer en aquello que queremos para nuestra hija e hijos. Eso que queríamos nosotros para ella y ellos, vamos a hacerlo con los hijos e hijas de los demás. No vayamos al doble discurso que muchas veces sucede de que yo en mi centro hago esto, pero luego a mi hijo hago lo otro. Que a veces también sucede con la familia. A veces también sucede de, no, es que los gitanos mejor sería un aula de no sé qué, porque yo a mi hijo quiero que le den nivel y oye, no le están dando nivel. No. Si tú quieres que a tu hijo le dé el nivel, hay que darle nivel a todo y a todas. A todos. Vamos a querer lo mismo para los hijos e hijas de todos. Así que por mi parte nada más y abrimos el turno de preguntas, si os parece. Soy Esther de Huelva y me gustaría, como antes ha estado diciendo el director general, me gustaría que desde tu punto de vista de profesor nos comentaras por qué te embarcaste aquí.
¿Por qué me embarqué yo? En este proyecto, sí. Es que saber qué motiva al profesor, porque las familias obviamente lo sabemos. Es difícil concretar. Mira, yo conocí este proyecto por casualidad, como todas las cosas buenas de la vida, en el año 2005, fíjate, Andalucía llegó en el 2012, en aquel entonces no existía ninguna comunidad en Andalucía, ni reconocida ni sin reconocer, todavía no habían llegado. Y la verdad es que, mira, yo llegué un poco personal, te voy a decir personalmente y luego te voy a decir lo que yo pienso respecto a la mayoría del profesorado, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo mi propia experiencia, pero luego creo también que el profesorado, bueno, tengo una opinión, ¿no? Yo llegué a esto porque siempre he creído en que no se puede ser democrático, no podemos tener una sociedad democrática y luego no ser democrático en la escuela. Es una incoherencia muy grande. Es decir, si queremos ser democráticos y queremos una sociedad democrática, de verdad, tenemos que ser democráticos en la escuela. Entonces, bueno, yo había leído mucha literatura pedagógica sobre escuelas democráticas que ya hacían lo que hacen los jesuitas, pero hace muchísimos años, como el caso de Sudbury Valley en Estados Unidos, o como el caso de la escuela de Paideia, de Extremadura, que ahora parece que la medalla la tienen los jesuitas, pero no en absoluto. Ha sido un invento de los jesuitas, ya existe desde hace muchos años, como el caso de Summerhill también en Gran Bretaña. Bueno, el caso es que yo había leído mucho de eso, pero yo decía, esto es bastante imposible. Mira que yo soy utópico, además hago gala de ello y pertenezco a la Red Utopía de Educación, pero yo decía, esto es muy imposible en el sistema público, ¿no? Romper con las asignaturas, con los horarios, imagínate que el profesor de historia de repente no da historia, en fin, yo lo veía aquello muy difícil de hacer. Y para mí, personalmente, comunidad de aprendizaje es el camino hacia eso. Es decir, no llegamos a romper con la asignatura, pero sí hacemos una organización horizontal y democrática. Y entonces, a partir de ahí, todo es posible, porque además esto es perfectamente compatible con el trabajo por proyectos democráticos, tomando las decisiones en el aula y rompiendo las asignaturas. O sea, que a partir de aquí se puede hacer cualquier cosa. Me parecía una manera muy buena de incluir, de hacer camino para una escuela democrática, porque te da una organización democrática horizontal, una manera de organizarte. Aparte, siempre me ha emocionado muchísimo los resultados, ¿no? O sea, que eso y el lazo, eso es lo que yo creo que convence al profesorado. Lo que convence realmente al profesorado es ver que funciona. Es ver que funciona. Es ver que no pasa nada, porque bueno, cuando hicimos la Semana Cultural del año pasado, que fue la primera, había compañeros y compañeras que decían, eso va a ser un desastre, eso tanta gente aquí metía, eso cómo se organiza, eso veremos a ver si no pasa algo, y la familia dentro del aula. Había todo ese tipo de comentarios. Cuando hubo, afortunadamente, que eso también es clave, un equipo directivo que tenía el mensaje de, es que el centro no es de los profesores. Mi director siempre, cuando empezó de director, y otro perjuicio que también hay que desmontar, mi director se podía haber jubilado ya, y está ahí haciendo comunidad de aprendizaje. O sea que yo no comparto la idea de que el profesorado de más edad sea más ni menos retrógrado, innovador que el de menos edad. Yo no creo que vaya con la edad, en absoluto. Va con la condición de cada persona. Entonces, bueno, con el apoyo del equipo directivo, nos pusimos a hacer esta Semana Cultural. ¿Y qué pasó? Pues pasó que había más silencio en los pasillos que nunca. Si tú vas a mi instituto cualquier día y pasas por los pasillos, encontrarás mucho más ruido del que hubo en la Semana Cultural. Y muchos más niños dando vueltas por los pasillos y haciendo lo que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque se ilusionaron, porque vieron cosas distintas. Hicimos un cuadrante y un horario, hubo una organización, porque claro, todo esto, ser democrático no significa ser un desastre, ni ser desorganizado, ni que... Hay que organizar las cosas. Y estuvo tan bien organizado, los niños tuvieron tan buena sensación, y el profesorado también, porque además intentamos mezclar cuestiones académicas con cuestiones más lúdicas, ¿no? Porque claro, como eran tantas horas, tampoco creíamos que era cuestión de tener a los niños en el patio con una pelota todas esas horas, ¿no? Pero tampoco todas las horas metidos con una charla ahí teórica, ¿no? Entonces, una de cal y otra de arena, ¿no? Algunas eran charlas, presentaciones de libros, de ONG, otras eran pues, actividades de manualidades, deportivas, artísticas, etcétera. Cuando la gente vio que eso funcionó, esta segunda Semana Cultural no ha tenido ni un solo comentario en contra, ni uno. Al contrario. Hombre, evidentemente que hay que hacerlo, incluso la gente, ¿y cuándo lo va a hacer? ¿Y cuándo vamos a empezar? Y yo creo que el profesorado funciona mucho así, ¿no? El profesorado receptivo. Y con los grupos interactivos exactamente igual. El año pasado empezaron un grupo de 10, ahora somos 23. Y eso es lo que realmente engancha al profesorado. Ver que funciona, ver que es posible, ver que no pasa nada y romper con esos prejuicios que muchas veces tenemos, ¿no? De que parece que las familias van a venir al aula y se va a armar aquí algo, que de repente ya yo ¿qué pasa? Que yo no decido, que yo no cuento.
esa otra trampa de la democracia, ¿no? Y es que pensamos que ser democrático es hacer lo que los demás quieren. Pero vamos a ver. Muchas veces el profesor, sí, hombre, democrático, claro, ahora vamos a hacer lo que los niños quieran o lo que las familias digan. No, 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 es que eso no es ser democrático. Ser democrático es que tu voz también cuenta. A ver, que tu voz como profesor sigue estando. Y tu voz como familia y tu voz como alumnado. Se trata de ponernos de acuerdo. Y lo que tú consideres irrenunciable como profesor, me parece muy bien. Pero vamos a ponernos de acuerdo en otras muchas cosas que sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el profesorado se engancha sobre todo cuando va viendo resultados. Por eso esto es un camino a medio largo plazo. En algunos centros es como una chispa, que de repente se enciende y estalla, ¿no? Y todo el mundo se ilusiona muy rápidamente. Pero en otros casos, bueno, en nuestro caso ha sido un proceso de 3 años, por ejemplo. Y te digo más, si el proceso no hubieran sido 3 años y no hubiéramos presentado el proyecto de comunidades, da igual, hubiéramos seguido haciendo grupo interactivo, haciendo la semana cultural y por eso también, para mí era muy importante daros el mensaje de que más allá de lo que decía el director general, de todos esos requisitos, que es verdad y que yo los veo bien, esos requisitos exigentes para ser comunidad de aprendizaje, se pueden hacer muchas cosas. Nadie impide que hagamos fase del sueño, nadie impide que hagamos comisiones, nadie impide que hagamos tertulias cuando nosotros queramos los familiares, nosotros mismos, o con alumnado, o con cierto profesorado que quiera hacerlo. Nadie lo impide. ¿Que estoy zumbado? Bueno, ya vale. Lo sabemos, Miguel. Es mutuo, además. Mira, hola, yo vengo de Granada, de un pueblo de la Alpujarra. ¿Dónde estás, perdón? Aquí. Ah, vale. Mira, en nuestros centros no nos dejan que los padres acudamos a ningún evento del Día de Andalucía ni en nada. Hasta por el AMPA le propusimos hacer jornadas de puertas abiertas y nos han dicho que no. ¿Qué le podemos hacer? Porque la verdad la comunicación con el profesorado es nula. Es complicado. Es complicado. Hombre, no hay ni un solo profesor que estaría dispuesto. Hombre, se puede... En fin, el contexto cada uno es el que conoce, ¿no? Y tal, pero se puede abrir brecha, intentar abrir brecha. Abrir brecha aunque sea con un solo profesor, aunque sea solamente 1 hora y que vayan viendo que no pasa nada. Aunque sea... Eso es rotundamente falso. Claro, eso que te lo den por escrito. Eso que te lo den por escrito. A ver si... dígamelo usted por escrito. Y entonces, si te lo da por escrito, te va a delegación y dices, mire usted, ¿esto es verdad? Porque es rigurosamente falso. Es decir, no, es que podría incluso, a unas malas podría recurrir a inspección, desde luego. Pero, bueno, como no queremos hacer las cosas por las malas, por las malas del último recurso, pues yo intentaría abrir brecha. Decir, bueno, vale, si en horario escolar no, venga, vamos a hacer algo en horario extraescolar. En horario extraescolar tampoco. ¿En horario extraescolar tampoco os lo permiten? Pues eso sí que es verdad. Eso sí que lo podéis llevar. Eso sí que es grave, Eso sí que es grave porque el AMPA tiene todo el derecho a solicitar las instalaciones de un centro cuando lo requiera. Es que y prioridad. Tenéis prioridad de uso como AMPA. El AMPA tiene prioridad de uso del centro educativo, siempre y cuando no interrumpa a los niños y a las niñas. Eso, como padres y madres, lo tenemos clarísimo. No, yo creo que en ese caso, llegado a esa situación, yo creo que eso, o sea, lo del tiempo escolar, bueno, es una guerra más difícil. Lo del tiempo escolar es un poco más difícil porque tiene que estar en el proyecto educativo y el proyecto educativo lo aprueba el director. Entonces, ahí sí que es verdad que la LOMCE es nefasta en ese sentido porque si el director no quiere, es imposible. Pero en tiempo extraescolar sí. Y yo lo tendría muy claro, yo me iría a la inspección directamente. O sea, mire usted, aquí queremos hacer estas actividades y luego yo lo que haría desde esta perspectiva sería ir invitando a cierto profesorado, oye, mira, que vamos a hacer tal actividad, ¿por qué no te vienes y tal? Y que vean que no os coméis a nadie y que incluso sois buena gente. Okay. Hasta eso. Bueno, yo cuando contaba, yo me voy con la cabeza huyendo de ideas, sobre todo con lo que has contado relacionado con la Semana Cultural, ¿no? Me parece muy interesante lo que es capaz de generar en cuanto a cultura de aprendizaje en un centro. También se hablaba antes de eso, de cambiar las expectativas del alumnado respecto al aprendizaje cuando vengan sus padres aprendiendo, ¿no? Me parece una idea muy potente, ¿no? Y me recordaba a un poco hasta el Banco Común del Conocimiento que hicieron allí en el centro de Sevilla con la asociación esta, no me acuerdo cómo se llamaba, la que está detrás de la plataforma de crowdfunding
bueno, lo que hizo CEMOS 98, lo de educación prohibida. Ah. Y hace un par de meses estuve en el proyecto Cártama, que es un centro nuevo que también está funcionando desde este año en Málaga. Hicieron algo parecido a lo que tú comentas en tu centro, pero en este caso eran los alumnos los que le daban clases a los padres. Qué bueno. Entonces, pues no sé, yo me acuerdo de un chavalito había allí de 12 o 13 años que le gustaba mucho Twenty y estaba explicando allí pues cómo crear tu perfil en Twenty, cómo protegerlo para que no pudieran ver tus fotos gente que no eran tus amigos. Total, y existía ese clima que tú comentas, ¿no? De emoción, de pasión, de gente aprendiendo, gente compartiendo, de espacios que se abren para que se puedan intercambiar conocimiento entre distintos agentes educativos. La verdad es que me parece muy interesante el generar esas dinámicas en los centros, ¿no? Y luego te quería hacer una pregunta, ¿no? Esto hace un poco de reflexiones al hilo de... Tú dices que se pueden hacer, y evidentemente parece razonable, en un centro se puede hacer la fase de sueño, se pueden hacer las tertulias dialógicas, se pueden hacer los grupos interactivos, sin necesidad de ser comunidad de aprendizaje desde el punto de vista formal, tal y como viene regulado en la orden esta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? O sea, ¿cómo nos convencería? O si es que tienes que convencernos, si no, ¿no? Es decir, ¿por qué tendría que dar un centro el paso para pasar de hacer todo eso de manera informal, siguiendo un poco el programa o la línea de actuación que se supone que se debe de seguir, para hacerlo siguiendo o estando con ese foco de la administración encima, evaluando y diciéndote tú no cumples esto y no eres comunidad de aprendizaje el año que viene? Es decir, ¿por qué deberíamos de dar ese paso? ¿Por qué un centro debería de darse ese paso en lugar de seguir haciéndolo de manera informal? Bueno, yo te puedo responder según la experiencia propia, incluso. Te puedo responder con los argumentos que hemos utilizado en mi centro, ¿no? Porque, claro, este debate se ha generado en mi centro, ¿no? Desde hace 2 años, como te digo, este es el tercero, veníamos creando esa cultura, ¿no? Y ahora hemos dado ese salto a pedirlo, ¿no? A que lo queremos como proyecto de centro. Bueno, pues se ha hablado, por una parte, en mi centro mucho de lo que tú decías, ¿no? De los beneficios de la apertura al entorno. De que es bueno, de que queremos que la familia... Y se han roto los miedos que decíamos antes, ¿no? Se han roto los prejuicios de que para qué van a venir, de que va a ser un desastre. Todo eso se ha roto. Entonces, tenemos claro que queremos que vengan cuanto más mejor. Eso en mi centro ya se tiene muy claro. Por otra parte, tenemos claro que hay cosas que funcionan, como los grupos interactivos, y que funcionan siempre. Y entonces queremos cuanto más mejor. Si vieras, mira, el trimestre pasado hemos hecho los grupos interactivos semanalmente. Ahora ya que acaba de empezar el trimestre pasado yo me encargué de coordinar el voluntariado, ¿no? De esos grupos. Pues ya ha habido 8 compañeros en estos 4 días que llevamos. Luis, ¿cuándo vamos a empezar? Que están los niños diciéndome que quieren empezar. Hombre, que en una asignatura como matemáticas de segundo, de tercero de eso, los niños te digan quiero hacer esa actividad académica, que es académica, eso para el profesorado es increíble. Y bueno, claro, pero todo esto, no sé si termino de responder a tu pregunta, porque claro, dices, bueno, vale, pero si eso ya se hace, ¿por qué tienes que pedir un proyecto de centro? Bueno, en primer lugar, porque es una manera de tenerlo como proyecto de centro, ya no como experiencia individual, sino como que todo el centro y todo el profesorado que llegue al centro tiene que asumir esa filosofía. Y además, lo que ha dicho el director general de que aparecen en el concurso de traslado como comunidad de aprendizaje es beneficioso no solamente por el tema de los puntos que él comentaba, sino porque es que en este centro se trabaja así. Y esto es lo que hay. Y el que viene ya lo sabe. Porque claro, no puede ser que ahora mismo tengamos 49 profesores de 54, 49 apuntados, inscritos, con nombre y apellido, firmantes del proyecto, que fijaros el número que es, y que de repente, pues bueno, la gente se traslada por cuestiones personales y el proyecto se venga abajo. Entonces, queremos ese reconocimiento para tener esa garantía también de estabilidad del claustro, y de que tengamos un proyecto reconocido, digamos, por todo, vamos, por la administración, pero luego también conocido por el profesorado y asumido por el equipo directivo, ¿no? Planteaba, por ejemplo, mi director también que ahora con la LOMCE cada centro educativo tiene que tener su proyecto propio, y que si no lo tenemos propio, lo que se está haciendo en otras comunidades es imponerlo. Entonces decía mi director otro argumento, que era, vamos a coger uno que a nosotros nos guste. Y decía él a principio de curso, antes de hacer la sensibilización y todas estas cosas, decía, vamos a informarnos de esto de las comunidades, si nos gusta, pues lo asumimos como proyecto de centro, si no, buscamos otro. Decía ese discurso, él no conocía tampoco demasiado el proyecto al principio. La gente ha visto que le ha gustado, pues oye, pues vamos a asumirlo como proyecto. Mejor que nos vengan y nos impongan un proyecto en el que nosotros no creemos, vete tú a saber con los criterios, que también, como ha dicho el director, inspectores estamos de todo, en delegación estamos de todo y profesores estamos de todo, evidentemente. Pues ante ese riesgo, mejor cogemos un proyecto que queremos.
Y luego el tema de la estabilización del claustro que decía el director general, ¿no? El tema de que se garantice que cierto profesorado muy válido no se tenga que mover del centro. Yo creo que esos son argumentos de cierto peso, ¿no? También es verdad que es que esto depende del objetivo que tú te plantees. Quiero decir, a lo mejor resulta que tu centro pues está más contento con un trabajo por proyecto, o innovando con las TIC, o innovando con otras cuestiones, no sé. Bien, es decir, tú puedes hacer eso e incorporar prácticas de comunidades de aprendizaje, ¿eh? Es decir, el camino da un poco igual. Da un poco igual. Si tú prefieres que tu centro sea reconocido y que la línea principal de tu centro sea el trabajo por proyectos, perfecto. Eso no significa que no puedas coger cosas de comunidad de aprendizaje. Nosotros lo que ocurre es que no había una línea clara previa en mi centro, no había ninguna. O sea, no era un centro que destacara ni por ser de trabajo por proyectos, ni por ser con las TIC, ni por ser de coeducación, ni por ser de convivencia. Era un centro muy normal. Que, por cierto, enlazo con lo que ha dicho el director general, mi centro es muy normal en todos los sentidos. Es decir, no es una zona desfavorecida, no es una zona de gran delincuencia, no es una zona de gran asentismo, no, es un centro normal. No un centro de élite tampoco, ni con unos resultados espectaculares, pero es un centro normal de secundaria, como hay muchísimo en Andalucía, ¿no? Entonces, claro, como nosotros no teníamos una línea clara, pues dijimos, oye, pues esta puede ser nuestra línea. Y la gente le ha gustado, ¿no? En ese sentido creo que sí es importante que se tenga clara la dirección. Si un centro la tiene clara con trabajo por proyectos, oye, todos los respetos del mundo y por supuesto, tira por ahí. Pero si no, pues esta puede ser otra línea. Y una cosa buena que tiene también, David, es que no es incompatible absolutamente con nada. Es decir, porque todas las comunidades no significa que tengas que renunciar a nada. No te va a impedir ya hacer la escuela de padre y madre, ni el Día de la Paz, ni el trabajo por proyectos, ni al contrario, lo que seguramente te lo va a facilitar porque va a tener muchos más recursos del entorno que antes, ¿no? Bueno. Hola. Sí. ¿Cómo verías tú que incidiría en la población de una ciudad, vamos, de mi ciudad, donde hay zonas desfavorecidas, que se esté llevando a cabo en un centro pues el método de compensatoria y con atención a la diversidad y con diversificación curricular? Ay. Esa es la pregunta. Ese es el gran tema. Esa es mi preocupación. Ese es el gran tema. Gracias por sacarlo. A ver, la compensatoria como tal nace con la idea de compensar desigualdades y de que el alumnado que de menos nivel, pues facilitarle las cosas para que acceda al nivel igual de todos sus compañeros y compañeras. Esa es la teoría que compartiríamos todos, que diríamos, oye, pues bien, pues claro, eso es lo que queremos, que el que va más atrasado, pues acelere y pille a sus compañeros. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que nuestra normativa de atención a la diversidad permite absolutamente todo. Y eso es un desastre, ¿eh? Nuestra normativa permite hacer adaptaciones, segregación o todo lo contrario. Y lo pone en el mismo plano. Y eso es un desastre. En Finlandia está prohibida cualquier tipo de segregación de nivel desde los años 90. Cualquier tipo de separación por niveles. Y no es casual que sean el número 1 en PISA. Es que luego decimos, no, es que Andalucía es igual de grande que Finlandia. Sí, vale, pero es que también podemos fijarnos en muchas cosas buenas que hacen. Y no las hacemos. Por ejemplo, esa. Sería muy sencillo una normativa que dijera prohibido totalmente sacar a un niño de su aula por el nivel. O por cualquier tipo de carencia académica. Sería muy sencillo. Y eso no atenta contra los derechos del profesor ni contra nada, sino simplemente es que ahora la Administración considera eso, ¿eh? Porque es un auténtico desastre. El tema de la diversificación curricular, de las adaptaciones curriculares de centro, la compensatoria entendida de manera segregadora por niveles, etcétera, no funciona, hay que decirlo claramente, no funciona. Porque los niños y niñas que metemos en el nivel B o en el C o en el D, que a veces lo hay, jamás alcanzan a sus compañeros y compañeras. Jamás lo alcanzarán. ¿Por qué? Porque sus propias expectativas bajan. Porque el propio nivel que le da el profesorado es muchísimo más bajo. Y el tiempo pasa. Y pasan esos 4 años y ese niño o esa niña no ha alcanzado ese nivel. Como decía una alumna marroquí que yo tuve en El Ejido, en otro centro de El Ejido, aquí en Almería, famoso El Ejido, ¿verdad?, por el tema de la inmigración, decía, si tú quieres que un niño árabe aprenda español, no te lo lleves al aula de tal. ¡Rodéalo de españoles! ¡Claro! ¿A qué viene eso de que para enseñarle a un niño inmigrante español me lo llevo a un aula con solo inmigrantes? ¿Para que siga hablando árabe? ¿Eh? No.
aíslalo de los árabes, vamos, un poco de una exageración, en fin. Pero quiero decir, llévatelo con alumnado español, provoca actividades en las que tenga que entenderse con alumnado español. Los grupos interactivos podrían ser una, hay miles de formas de trabajo cooperativo, etcétera. Entonces, es muy sangrante. De hecho, yo te puedo decir que aquí en Almería tenemos algún centro premiado incluso por compensatoria, con premios nacionales de compensatoria, por hacer grupo A, grupo B, grupo C, etcétera, y lo están abandonando. Y han tenido premios nacionales, incluso reconocimientos. No sé quién da esos premios ni con qué criterio, sinceramente. Pero bueno, el caso es que, claro, mira, ¿sabes qué pasa? Que tú llegas a un centro de compensatoria así organizado, y si está bien organizado, el ambiente es muy bonito, porque el ambiente es de que todo el mundo está trabajando. Es decir, cabría plantearse de que para no hacer nada, bueno, pues con eso estamos haciendo algo, por lo menos los niños están aprendiendo algo. Pero es que eso es currículum de la felicidad, que estamos completamente en contra del currículum de la felicidad. El currículum de la felicidad es esa teoría que dice, bueno, como no pueden alcanzar el nivel, pues por lo menos que sean felices. Pero bueno, vamos a ver. Por supuesto que yo quiero que mi hija sea feliz, por supuesto, pero que sea feliz y que tenga nivel y que pueda estudiar lo que quiera y que sepa inglés y muchas más cosas aparte de ser feliz. ¿Cómo que por lo menos que sea feliz? O por lo menos que sepa convivir. No, no, no. Claro que queremos que sepan convivir, pero queremos muchas más cosas también, ¿no? Entonces, en esos centros está ese discurso del currículum de la felicidad. No, pues los tenemos atendidos. Mira, pues aprenden algo. Hombre, pero es que no queremos que aprendan en toda secundaria a escribir la A y la L y a decir mame, mi, momú. Queremos que aprendan lo mismo que los demás. Y si no hubiera otras maneras, otras formas de organización, otros sistemas, no conociéramos, bueno, pero es que sabemos que existe comunidad de aprendizaje, que existe el aprendizaje cooperativo, que existe el trabajo por proyectos, que existen muchas medidas inclusivas de aula, ¿no? Entonces yo creo que he sido claro, ¿no? Sí. Muy buenas, Luis. Yo vengo también de un CEIP de Granada, aquí. Y la verdad es que mi pregunta casi la has terminado de contestar, porque iba un poco al hilo de lo que ha dicho la compañera, ¿no? Yo soy lo que se diría en términos de baloncesto rookie de primer año, ¿no? Porque mi niño ha entrado por primera vez en el cole y la verdad es que me empecé a interesar un poco pues por su educación de manera activa, pues a raíz de que él entró. La primera vez que escuché hablar de comunidad de aprendizaje, dije, perdona, ¿eso qué es? No tenía ni idea. Y la verdad es que coincidió que hubo unas jornadas bastante interesantes en Granada, me acerqué y desde entonces me enganché al tema. Me parece súper interesante. Y bueno, he estado ya en algunas charlas de sensibilización y jornadas y talleres y demás. Y el tema de... Hay dos temas muy recurrentes, ¿no? Dos puntos muy recurrentes que siempre soléis decir los ponentes. Uno es el tema de la participación de la familia y el otro, precisamente, el de no bajar el nivel, ¿no? O no sé si la manera bonita de decirlo es la adaptación curricular. La cuestión es que, por ejemplo, en mi AMPA, allí en nuestro centro, como estoy en el AMPA, pues bueno, muchas veces escuchas cosas no solo de la clase de tu hijo, sino del resto de aulas, ¿no? Y una de las cosas que se escuchan también muy frecuentemente, tanto de padres como de maestros, es el que tienen que bajar el nivel porque los niños no son capaces de seguir a lo mejor el nivel más alto de la mayoría de la clase y demás, ¿no? Y me gusta mucho poder hacerte esta pregunta a ti porque en otros sitios en los que he estado los ponentes son teóricos de la educación y digamos que no están de esa manera tan cercana a las trincheras, ¿no? Como se suele decirse. Y bueno, mi pregunta era un poco ¿cómo se atiende realmente en la práctica a eso, a ese no bajar el nivel cuando tienes, por ejemplo, ratios muy altos desde mi punto de vista? Y creo que no es una opinión muy subjetiva, pero cuando tienes 27 alumnos en un aula y resulta que 10 o 12 tienen, por ejemplo, realmente problemas para cosas muy básicas como leer, ¿no? Un poco esa es la pregunta. Bueno, sobre esto hay mucho que hablar. A ver, ya ha demostrado la investigación que la ratio no es lo que más influye en los resultados. Este argumento es el que utiliza ahora mismo nuestro gobierno central para masificar la aula y yo no soy partidario de masificar la aula, pero es cierto que la ratio no es lo que más influye. Lo que más influye es la manera en la que organizamos el aula y las actividades que hacemos en el aula. Entonces, ¿cómo se hace desde la práctica, desde comunidades de aprendizaje? Bueno, en realidad, los grupos interactivos, date cuenta de que en el momento en el que se hacen grupos interactivos, esa ratio de alguna manera la está reduciendo.
Y la está reduciendo muchísimo. Porque en cada grupo divide la clase en grupos de 5 o 6 niños y en cada grupo hay un alumno. O sea, perdón, un alumno, un voluntario, un padre, un familiar, un adulto. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo es que la ratio sea de 1 a 5, ¿no? Un adulto por cada 5 niños. Fíjate, ratio bajísima, ¿no? Eso de entrada. Y por otra parte, lo que también se pretende para el tema de la atención a la diversidad, de los distintos niveles, es pues que el alumno de más nivel enseña al de menos nivel. Entonces, lo que es clave en todo esto es que en ningún momento en el tiempo escolar los alumnos de diferentes niveles salgan del aula, sino todo lo contrario, provocar situaciones en las que el alumnado de más nivel se tenga que relacionar con el de menos nivel, porque además ambos van a salir muy beneficiados. Hay también un discurso ahí, cierto discurso sobre todo de las familias, también de los padres, de decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si mi niño es muy bueno, pues pierde el tiempo enseñándole al de al lado, ¿no? Porque claro, aquí topa el malo, y para el bueno, eso se escucha, ¿no? Eso es un error, porque, a ver, yo soy docente, aquí estáis algunos que también lo sois, y yo a veces explicando la cosa más sencilla que yo estudié hace 1000 años en la clase, cuando la estoy explicando a mis alumnos, me doy cuenta de cosas que yo mismo no sabía antes. Eso es lo que en términos psicológicos se llama la retroalimentación del aprendizaje. ¿Cómo se llama? El feedback del aprendizaje, ¿no? Pero es que es así. Cuando explicamos a los demás cosas, aprendemos cosas también. Y eso beneficia muchísimo al alumnado de más nivel, porque a lo mejor ese alumno que ha sacado un día en el examen se lo ha aprendido como los papagayos y no lo sabe tan bien. Cuando se lo explica al compañero, ahora sí, tiene que hacer el esfuerzo de explicarlo con sus palabras, de que el otro lo entienda, de que si no lo entiende de esta manera se lo explico de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la medida de aula. Bueno, aparte de las tertulias dialógicas, aparte de otro tipo de actividades complementarias extraescolares, por ejemplo, las complementarias. Hay una comunidad, es que claro, este es muy amplio el tema, ¿no? Hay una comunidad de aprendizaje en Tarrasa en la que había, además yo visité esa comunidad y lo vi, había un padre panadero que trabajaba por la noche y de madrugada y tal. Entonces, cuando terminaba el hombre de amasar su pan y tal, a las 9 de la mañana se iba todos los días al colegio a hacer un taller de radio en el cole, y lo hacía él, en horario escolar. Le habían preparado una habitación allí pequeña, con un equipillo muy básico de radio y tal, y allí lo hacía el taller de radio. Y por allí pasaba todo el colegio entero, pues imaginaos la de cosas que se pueden hacer con una radio. Pues expresión oral, expresión escrita, trabajar los contenidos de cualquier asignatura, de cualquier proyecto que se quiera hacer, de cualquier... O sea, cualquier contenido se puede trabajar a través de la radio. Y eso lo hacía con todo el alumnado, además, ¿no? Pues eso también es inclusivo. Y luego, también hay otro matiz. A ver, en comunidades de aprendizaje no se atiende a las carencias individuales en el tiempo escolar, pero sí es posible en el extraescolar. En el extraescolar sí. Como se trata de abrir el cole el máximo de tiempo posible, o el instituto, por las tardes, si el alumno o alumna voluntariamente quiere venir a que le echen una mano en la biblioteca tutorizada, pues que venga. O si se organizan unas clases de refuerzo de lo que sea, pues que venga, pero ya voluntariamente y por la tarde. Porque de esa manera nos evitamos una cosa bastante cruel, que es el etiquetaje. Y que el etiquetaje además lo hacemos los profes y lo hacen las propias familias, a veces también lo asumen, y el alumnado lo tiene clarísimo. Es decir, yo lo puedo llamar adaptación curricular, grupo B, no sé cuánto. Los niños lo tienen muy claro, el grupo de los tontos. Vamos a decirlo claramente. No, o sea, es que hablar con eufemismo a veces cansa. Pero los niños lo tienen muy claro, pregúntaselo a ellos. Es que a mí me lo han dicho como docente, ¿no? Es así. Entonces, en el tiempo escolar no podemos marcar a nadie, desde que tiene 5 años, que he escuchado que a veces se hace tan infantil, mandándolo a ese grupo de los tontos. Porque si con 5 años le estamos dando el mensaje de que tú estás en ese grupo, pues tú lo eres, tú lo asumes y tú se cumple, que además es una cosa que está estudiadísima también en la psicología, que es la profecía autocumplida. Cuando tú pones una expectativa sobre alguien, siempre se cumple. Y además incluso ocurre con el profesorado, no es que este niño no da para más. No, Entonces eso te lo cargas llevándotelo al horario de tarde y que sean ellos quienes voluntariamente vayan por la tarde. Y además puede ir el niño o niña que suspende todas, pero puede ir también el de sobresaliente. Con lo cual ahí no hay ningún tipo de marcaje ni etiquetaje. El monitor que está en la biblioteca tutorizada atiende por igual al que tiene un problema en inglés, pero tiene un 9, que al niño que el pobre no sabe leer y escribir bien. Ese sería un poco el esquema de atención a la diversidad muy rápido. Hola, buenas tardes. Soy Luego hablamos. Sergio, vengo de Huelva. Buenas. Y bueno, todo esto me parece una idea fantástica, que el que sabe
enseñe al que no. Enseñar al que no sabe siempre me parece una idea genial. Pero eso, según has estado explicando, me parece que va un poquito, es mi idea, o mi pensamiento, que puede perjudicar al chico que sí sabe, al chico que sí tiene un futuro, que puede tener una trayectoria bastante interesante a la hora de formarse, de tener un proyecto de futuro, de poder aspirar a un nivel universitario mayor, incluso eso, empiezas a limitarle los conocimientos por esperar al que no sabe, eso a la larga pues puede limitar los conocimientos generales con los que llegue al instituto, con los que llegue a la universidad y todo eso en su vida laboral futura, que para eso nos formamos, va a ir en detrimento suyo, por supuesto. Pienso que, ya repito que sí, que ayudar a formar al que no sabe, ayudarle a estudiar y tal, me parece una idea genial, pero se debería intentar hacer de otra manera, que no perjudique a chicos que avanzan fácilmente. Bueno, creo que antes he respondido más o menos, pero bueno, a ver, en ningún momento de la presentación anterior, ni tampoco en el turno de preguntas, he dicho que se baje para nadie el nivel, ni para el más bueno, ni para el más malo. En ningún momento se va a bajar el nivel para nadie. Es decir, tampoco para el de sobresaliente. No, a ver, lo que ocurre es que, a ver, hay una cosa a lo mejor que sí que no he dicho, y es que los grupos interactivos no se hacen a todas horas. Vamos a ver, los grupos interactivos no es una dinámica para hacerlo toda la hora de... Primero porque es que tampoco tenemos recursos, y segundo porque aunque los tuviéramos tampoco sería bueno, lo quiero dejar muy claro. O sea, los grupos interactivos son una de las grandes inventos de todo esto, y yo lo he defendido, ya lo habéis visto, y lo sigo defendiendo, pero no se pueden hacer a toda hora. Porque daros cuenta de que los grupos interactivos, si los niños y las niñas se trata de que aprendan por sí mismos y de que se enseñen unos a otros y se ayuden para realizar una actividad, en algún momento habrá que introducir de alguna manera temáticas nuevas, materias nuevas, contenidos nuevos, vamos a llamarlo como sea, y alguien tendrá que hacerlo. ¿Quién? El profesor o profesora principalmente. O bueno, de una manera más de investigación, de exploración, o de una manera más dirigida con un libro de texto, de la manera que sea, pero alguien tendrá que tirar de ellos para seguir avanzando en algún momento determinado. Por tanto, no sería positivo hacer grupos interactivos siempre. Mi experiencia es que los grupos interactivos que se hacen una vez a la semana, por ejemplo, en una materia, es genial. Y esa periodicidad, por ejemplo, es genial. O si hablamos del caso de infantil o primaria, un día a la semana, por ejemplo, es genial. Y funciona muy bien, muy bien, muy bien. Pero tiene que haber momentos en los que se introduzca materia nueva, como digo. Por otra parte, no estoy en absoluto de acuerdo en que eso sea una pérdida de tiempo para ni que sea una pérdida de tiempo, ni que baje el nivel, ni que vaya a hacer que no alcance el nivel en absoluto. No, porque por lo que he dicho antes, porque cuando uno explica aprende mucho, de verdad. Cuando uno tiene que hacer el esfuerzo de explicar algo, aprende mucho. Yo también aprendo de haber explicado esto aquí con vosotros. Y caigo en matices que antes no había caído. Y mira que lo he hecho veces, y mira que llevo años y todo lo que tú quieras, pero hoy estoy aprendiendo cosas. Aquí con vosotros, al decir esto de nuevo. Y con los niños y las niñas sucede exactamente igual. Muchas veces aprendemos las cosas, pero a ver cómo las aprendemos. Es decir, ya sabéis que el sistema de evaluación en secundaria, bueno, yo creo que en primaria también principalmente son exámenes, y los exámenes son muy memorísticos. Los exámenes son muy de tú ponme lo que viene en el libro y hacer posible lo más parecido a lo como viene en el libro. Son muy así. Y todos hemos visto a nuestros hijos e hijas, y lo hemos hecho nosotros cuando estudiábamos, aprendernos frases y cosas de memoria. Ahora, ¿qué pasaba cuando algo no lo entendíamos? O cuando un amigo nos preguntaba, ¿cómo se hace esto? Nosotros no repetíamos las palabras del profesor. Le decíamos, mira, si esto es una tontería, mira, esto aquí pone un 7, aquí pone un 3, luego lo sumas, luego te traes esto para acá y te sale. ¿Verdad? A que lo explicábamos con ese lenguaje y de esa manera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos el esfuerzo de reelaborar la información para que esa persona nos entendiera, y eso es un esfuerzo súper importante. Yo, por ejemplo, trabajo mucho, aparte de grupos interactivos, trabajo haciendo exposiciones orales en clase de mi alumnado, por poner un ejemplo fuera de comunidad de aprendizaje, ¿no? Y en esas exposiciones orales, mi alumnado tiene que explicar a la clase esos temas. Eso es un esfuerzo grandísimo, os aseguro que les cuesta un montón, y es un aprendizaje dificilísimo para ellos y ellas. Porque claro, hoy en día encontrar información es una cosa que está tirada. Tú te vas a Wikipedia, te vas a Internet y haces un trabajo precioso, 30 páginas aquí para mañana.
La información hoy en día cada vez tiene menos valor en sí misma. Ahora, ¿qué soy capaz de hacer con esa información? ¿Soy capaz de transmitirla o no? ¿He aprendido algo o no? ¿Soy capaz de dar mi versión, mi visión? ¿Soy capaz de adaptarme para que vosotros y vosotras me entendáis? Es que todo eso son un aprendizaje dificilísimo, de muchísimo nivel. Mucho más nivel que aprenderlo memorísticamente. Y eso que yo estoy diciendo se consigue en un grupo interactivo. Y se consigue aunque sea con el libro de texto. Que para mí no es lo ideal, insisto. Yo también estoy a favor de que se utilicen menos, como decía el compañero, los libros de texto. Pero si se hace con un libro de texto y resulta que tenemos que hacer una actividad de la página 17 en este grupo interactivo y resulta que mi compañero de aquí al lado no la entiende, pues ahora yo me tengo que buscar, vamos a ver, pues esto... Y luego una cosa que suele suceder mucho también, y es que no siempre explica más el de sobresaliente, Sí. A lo mejor resulta que en este tema concreto ese niño o niña que no sabe nada supuestamente me sorprende y me enseña él a mí. Cuidado, cuidado. Que todos los que no saben nada no es que sepan cero, no, saben cosas distintas. Y luego también sucede que ese niño o esa niña con el que yo no me junto porque es un conflictivo, porque nada más que hace dar palizas a los recreos, me está ayudando a mí y se está llevando bien conmigo. Con lo cual resulta que a lo mejor no es tan malo. Y también aprendemos a convivir, que creo es importante, porque no todo es lo académico. Y se rompen los prejuicios, se rompen los estereotipos. A veces ese alumnado de 10 y de 9 es muy elitista también. Y muy exclusivista, ¿no? De que yo solo me junto con esto porque aquel es el gitano, el no sé qué, o el follonero, No. Es que a lo mejor el follonero haciendo esta actividad de grupo interactivo que estáis elaborando cualquier cosa, pues es mucho mejor que tú y te explica él a ti. Pero eso se posibilita cuando hay esa organización de aula en la que hay diferentes actividades, en la que hay un adulto además que hace que eso sea posible, ¿vale? Bueno, ¿lo dejamos? Sí, mira, lo vamos a dejar. Muchas ya. Gracias. Dar las gracias a Luis por haber compartido con nosotros esta mañana.